Es increíble la cantidad de papanatas que hay en el mundo digital ganando millones de euros. ¿Qué consideras como una crisis? Si no salimos tenemos que devolver el dinero y el dinero no lo hemos gastado ya en cervezas. O sea, ¿esas realmente son las crisis que matan las empresas? Entonces lo importante es, de verdad, ¿en qué eres especialmente bueno? Cuentan por ahí algunas personas que tienes un pasado de drag queen. Nosotros tenemos que crear buenos empleados de la competencia. Cuéntanos, ¿por qué es mentira? No, porque no existe. La huelga japonesa es una cosa que se inventaron los yankees. ¿Qué es sobreendeudarse para ti? Cuando solo tenemos un martillo, vemos todos los problemas como si fuesen clavos. ¿Tienes algo de estrategia en anticrisis? Sí. Es que si se van conmigo, que no vuelvan. Pues es un error. O sea, por lo que estás diciendo, lo que más se vende es el humor. El humor se vende mucho. Siempre tenemos que pensar en ese editor jefe que puede estar entre nuestras únicas 6 ventas. Cuéntanos, ¿a qué se dedicaba Nintendo? Es que, ¿qué pasa? ¿Que solo sois empresarios por lo que facturáis? Entonces no sois nada. Bienvenido al podcast ¡No me importa! No me importa nada. Bien hallado, es un placer estar aquí. Gracias. Gracias por invitarme a este espacio increíble, a grabar este podcast por segunda vez, lo cual es maravilloso. No porque la primera vez no me lo pasase bien, sino porque la primera vez lo dejamos en secreto. Quienes quieran escuchar el primer podcast tendrán que apuntarse al 100K o al Círculo Millonario. O sea, eso sí tendrán acceso al podcast número 1. Perfecto. Y además que fue iba a decir una paja, porque últimamente se dice mucho esto, es una paja, es como está guay. Fue un pasote. Sí, total. Fue increíble. El Yo podcast recuerdo secreto. todas las crisis que resolvimos en directo, o sea, fue la hostia. Bueno, hablamos de la NASA. Total, yo lo siento por los que escuchen este y digan, ¡ay! Así que tenemos que estar a la altura. Es como, eso va a estar complicado, porque aquel día llevaba una resaca. ¿Fue con la resaca o no? Sí, tenías cara de resaca, ese sí. fue el día de la Fue el día resaca. de Quique medio muerto en la cama. Ese, para que entendáis un poco, pues cuando se grabaron un bloque de episodios que no verán nunca la luz porque los queremos guardar en secreto por X cosas, pero ese día... Y eso que no me pillé ni siquiera el puntillo. Yo no suelo beber, si no, luego ya sabes esto, la reputación, la marca y tal. Pero me pilló un poco el puntillo, pero que bebimos 2 cervezas, no bebimos más. Nos fuimos a ver un partido de básquet, resolvimos crisis de partido de básquet y más historias. Y al día siguiente yo venía de empatada De Brasil. en un viaje de Brasil, de un mastermind de lo más top de Brasil, y de empatada me bajé del avión con el jet lag, me fui a grabar episodios de podcast y luego, al día siguiente, pues empezamos a grabar, ¿no? Yo la impresión que me llevé de Alejandro Novas fue muy mala. Porque claro, yo te veo en las redes con una energía de la hostia y tal, y dije, fíjate qué personajazo tiene hecho, porque claro, te conocí muerto. O sea, estabas allí o sea, casi me rehuías, estabas allí en la escalera medio muerto, y yo dije, pero bueno, este chico, en el podcast estabas súper apagado, que yo decía, joder. No, No. hay que puntualizar. Apagado no. Lo que pasa es que nos quedamos embobados Exacto. con las Interesado. cosas que nos contabas. Gracias. Pero De hecho- sí que estaba zombie. Sí, estaba Entonces las un cosas poco cansado. siempre pasan por algo, tío. Totalmente. Yo, de verdad que me alegré mucho de estar allí, porque además conocí a gente maravillosa. Estar a vuestro lado siempre supone estar al lado de gente increíble y aprender. Llevo unas horas a vuestro lado y ya me he reencontrado con gente increíble y he conocido a gente maravillosa. Así que, de nuevo, gracias. Qué bueno. Oye, y está mirando para allí porque hoy tenemos nuestro pequeño público, un podcast en directo. Totalmente. A ver, un poquito de ruido, a ver, aquí. 680 personas, la verdad que Sí, muy bien. me gustaría que la competencia vaya tomando nota de esto. Y de alto valor cada uno, ¿eh? Sí. Totalmente. Y Rubén, Dígame. cuéntanos un poco Anticrisis. Ese es el tío Anticrisis. Así te conocen y así... Cuidado, crisis de producto. Anticrisis y Anticrisis se llama tu libro. Mi último libro, sí. Cuéntanos por qué Anticrisis, tu libro, habla, no, si has venido a hablar de tu libro, habla de lo que quieras. Bueno, no me he venido importa. a hablar de mi libro, pero puedo contar algo de mi libro. Anticrisis es el resumen de la investigación más extensa que existe en el mundo sobre las empresas de más de 150 años. Y yo personalmente he dirigido esa investigación de más de 2.500 empresas que van desde la empresa más antigua del mundo hasta la que menos tiene dentro de ese nicho, que son, en este caso, 136 años. Eso son 2.500 empresas que he podido hacer seguimiento, he trabajado con ellas, les he preguntado muchas cosas y de ahí he sacado un patrón de comportamiento que cualquier emprendedor, cualquier microempresario,
cualquier autónomo y, por supuesto, cualquier gran empresa podría hacer para eliminar el 80% de las crisis que tienen en el día a día? Porque ¿qué es para ti ¿qué consideras como una crisis? Una ¿no? crisis es un escenario para el que tú no tienes tiempo, dinero o energía previstos para acometerlo. Eso es una crisis. Siempre que a ti se te genera un escenario que tú no tenías previsto en tiempo, dinero y energía, eso te genera una crisis. Y a partir de ahí, lógicamente, podemos ir a diferentes tamaños, diferentes metodologías, diferentes fórmulas, pero siempre es un extra que te requiere tiempo, dinero o energía. Tengo yo una pregunta de eso. Sí. Hablamos de anticrisis, ¿no? ¿Estamos hablando como de planes de contingencia para tener más rapidez a la hora de resolver un problema que pueda ocurrir o a evitar directamente? Bueno, primero, prevención. Hombre, lo ideal sería que empezásemos una empresa de cero y entonces digamos, vale, ¿cómo habría que crear una empresa de cero? Pues con este tipo de filosofía. Pero como casi todo el mundo que nos escucha y que está aquí también tienen empresas y empresas exitosas, lo ideal es irnos adaptando a esa filosofía anticrisis. Entonces, lo primero es prevención. Es entender que las crisis ya las tenéis. Todos los que estamos aquí en esta sala ya tenemos empresas en crisis. Lo que normalmente conocemos como crisis el resto de los mortales es solo la guinda del pastel que suele hacer que se caiga el merengue. Pero Claro, la crisis porque- ya la estáis viviendo. Porque, a día por de hoy. ejemplo, crisis del 2008, ¿no? Que prácticamente todo el mundo que nos está escuchando conoce. Sí. ¿Eso es a lo que te refieres con crisis? ¿O hay otro tipo de crisis? O sea, ¿esas realmente son las crisis que matan las empresas? ¿Hay otro tipo de crisis que matan las empresas? Claro, no. Esas crisis son las crisis externas, las crisis que nos suelen venir, normalmente tienen que ver con las crisis financieras. En este caso, es cierto que la crisis del 2008 la predijeron solo un par de economistas en el mundo. Pero también es cierto que cualquiera que estuviese inmerso en el mundo financiero y sobre todo inmobiliario en la época, si de verdad hubiésemos podido parar, nos daríamos cuenta de que estábamos en una burbuja, que realmente eso no era sostenible. Empresas que estaban sobreendeudándose, por ejemplo, uno de los grandes errores. Las empresas centenarias no se sobreendeudan nunca. Segundo, estaban contratando, como necesitaban tanta gente y la pagaban tan bien, estaban contratando talento no, lo que podríamos decir como talento no aprovechable. Es decir, mano de obra, cabezas, porque tenían huecos que ocupar. Claro, el problema es No que... cualificados. Sí, no cualificados. ¿Qué pasa? Que en este caso, este talento no cualificado, lógicamente, es el primero que te genera agujeros y crisis. Porque realmente no. Tú cuentas que tienes 100 empleados, pero realmente tienes 20. 20 buenos. Y tienes 80 que solo sirven para echar carbón a la leñera, ¿no? Entonces, ¿cómo está sobredimensionado? Sí, Es lo pero que se claro, llama- pero en una burbuja es que hay que estar sobredimensionado. Por ejemplo, si ahora hablamos de el mundo digital, los infoproductos, ¿están sobredimensionados? ¿Hay una burbuja? Pues puede ser, cumple todo el patrón de una burbuja. Yo no lo creo, yo creo que tiene mucho negocio por delante y mucha vida por delante. Pero realmente cumple ciertos patrones de burbuja. Entonces, por eso hay muchas empresas que con poco talento directivo, poca capacidad directiva de sus líderes, han encontrado que con una buena idea que responde al mercado y con una buena comunicación, por eso casi todos en el mundo digital están vendiendo o dinero o venden negocio. Eso se vende mucho o se ha vendido mucho. Ahora está la tercera pata, que es el desarrollo personal, ¿no? En el fondo el desarrollo personal se va a vender siempre porque estamos ávidos de respuestas, de soluciones. Entonces siempre estamos esperando que llegue alguien y me dé una respuesta que yo no he sido capaz de ver, ¿no? Y eso desde la antigua Grecia hasta hoy. Siempre esperamos que alguien más inteligente que nosotros, alguien que ha visto la luz, nos abra el cerebro. Al final este tipo de elementos, lo que hacen es, como tengo un buen producto y una buena comunicación para vender, pero no tengo una estructura empresarial, no concibo la acción de sistema de un negocio, ¿cómo lo cubro? Con mucha mano de obra, con mucha gente. Entonces, la mayoría de las empresas digitales están sobredimensionadas. ¿En qué rango? Pues de las pocas que yo conozco, más o menos un 2-1. Es decir, con la mitad de personas que tienen podrían funcionar exactamente igual. De tomando nota. Mitad. No llego a diciembre otra vez. Dos cosas que me he apuntado aquí. Sí. Una es una pregunta que creo que puede ser interesante, que es, entonces, ¿cuánta rentabilidad debería generar un empleado para una empresa? Sí. ¿Vale? Y la otra, para que no se me olvide, hablaste de ninguna empresa centenaria
se sobreendeuda. sobreendeuda, ¿Qué es sí. sobreendeudarse para ti? Para que lo entienda todo el público. Mira, las empresas centenarias tienen un lema que es abraza la templanza. La templanza a todos los niveles. La templanza tiene que ver con no tomar decisiones nunca, ni en un momento de euforia, ni en un estado de depresión, por ejemplo. Y en el mundo digital, por ejemplo, se toman muchas decisiones en caliente. Y de hecho, incluso ahora está muy de moda el tipo de evento heredado de Hardfaker, de Mente Millonaria, todo ese tipo de eventos presenciales, donde se juega dos elementos. Por un lado, el agotamiento del público, por eso jornadas maratonianas para llevarles al cansancio, y por otro lado, la sobreexcitación. Y cuando mezclas esos dos componentes, la venta es muy fácil. Ven a Infinity y lo descubrirás en tu propia piel. Total. Lo cual no significa que sea malo, significa que nosotros tenemos que ser conscientes de que esos son herramientas de venta, que se utilizan y que están encima de la mesa. Una empresa centenaria lo que te diría es, claro, nosotros estamos aprovechándonos de un escenario que tendríamos que evitar. Nosotros como empresarios no podemos tomar decisiones ni cansados ni sobreexcitados. Entonces, una de las cosas que suele pasar es que cuando vemos un nicho de mercado o un aprovechamiento de mercado oportuno, por ejemplo, yo esta mañana aquí he escuchado un par de veces el ¿y por qué no invertiste más? ¿Y por qué no tal? Pues porque no es sano. Porque nosotros tenemos que morder solo lo que podemos masticar. Y en el mundo digital a veces me da la sensación de que mordéis más de lo que podéis tragar. Y entonces, claro, el problema es que luego empresas muy exitosas se van a pique. Pero claro, Crisis de producto, por- ¿no? Muerte de Entrega. éxito. exacto. ¿Por qué? Porque habéis mordido más grande de lo que podéis masticar. Esto en el mundo tradicional no pasa tanto, pero pasa con el endeudamiento. Y aquí es donde iba la pregunta. Claro, ¿qué pasa? Yo de repente veo una gran oportunidad de negocio. Veo un mercado, veo un nicho, veo algo que de verdad me puede generar muchísima rentabilidad. Y entonces yo digo, vale, pero yo solamente tengo, digo números al azar, ¿vale? Solamente tengo 100.000 en cash. Pero esta operación, que me va a dar un 2-1, necesita 1 millón. Pero como me va a dar un 2-1 y estoy tan seguro que me va a dar un 2-1, me endeudo. Porque ya está, porque lo tengo claro. Claro, ¿qué pasa? Te endeudas y esa operación, el peor problema que puedes tener es que salga bien. Porque la siguiente vez no te vas a endeudar por 1 millón, te vas a endeudar por 10. Y eso fue lo que le pasó a la empresa más antigua del mundo. La empresa más antigua del mundo, Kongo Gumi, fundada en el año 578. Es decir, una empresa de casi 1500 años. Y ha estado operativa independiente hasta 2016. Es decir, ha estado existiendo 1500 años. Fija, ¿eh? Una constructora de templos japonesa. En 2016, bueno, en 2011 realmente hay una crisis, hay una burbuja inmobiliaria en Japón. Ellos se sobreendeudan comprando, porque ya estaban haciendo edificios, estaban haciendo alguna otra... Diversificando, ¿no? Sí, diversificando, se sobreendeudan. Cuando llega la burbuja, les estalla en la cara y por primera vez en la historia, esa empresa pierde el poder, llega otra constructora y les compra. Así que 72 generaciones de la familia Kongo pierden la empresa familiar, la empresa más antigua del mundo, y la pierden en manos de un fondo de inversión, una constructora más grande. A mí me preocuparía el último Iba a decirlo familiar, yo. porque digo, se estará a punto de suicidar o no sé. Bueno, se intentó suicidar varias veces, la familia le retiró el apellido y yo tuve la fortuna de estar 3 horas reunido con él ¿En haciendo una serio? entrevista. Sí. Y me dijo una frase que a priori puede ser muy sencilla, pero muy potente, muy potente. ¿La vas a decir o no? Yo, Des- como ya la sé del anterior podcast, me estoy haciendo como el súper sorprendido, ¿sabes? Pero... Después la decimos. Ah, sí, perfecto. Después la decimos. Estamos Sí, 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 experimentando el aumentar Mira, la retención de los... Falta la respuesta a la primera pregunta. Vale, ¿y la primera cuál era? Perdóname. La primera pregunta era, un empleado, ¿cuánto tiene que generar, qué margen tiene que generar para que...? Sí, el estándar normal del que se suele hablar son 400.000 euros por empleado. ¿Vale? 400.000 por... Por empleado. empleado. No llego a diciembre. O sea, eso se supone que es... Vale, Dime. ¿acaba? No, pregunta. por Perfecto, favor. acaba. No, ay, cuelga tú, Rubén, cuelga. No. Sí. Vale, aquí hay muchas empresas en E100K, en el Mastermind donde estamos, que están de 100.000 a 1 millón. Hay algunas que superan el millón, pero hay muchas que están de 200 a medio millón. Sí. Claro, Entonces, ahí no podemos decir 1 o 2 personas, Claro. no, porque entendemos que cuando un negocio empieza necesita una base de trabajadores sobre la que va a pivotar todo el negocio. Entonces, al principio, lógicamente, ese ratio es mucho más bajo. A lo mejor estamos hablando de 70, 80, 90.000 euros por trabajador. Eso se supone que es lo sano. Inicialmente te dicen que por debajo de 100 a 1, es decir, 100.000 el trabajador,
tu negocio está siendo ineficiente. Cuando ya la empresa es madura, es decir, cuando ya aproximadamente tienes, maduro para los europeos, no maduro para los japoneses, maduro para los europeos, es decir, una empresa que ya tiene 5 años, ya normalmente tendrías que tender a 400 a 1. ¿Vale? Eso sería lo ideal. ¿Qué pasa? No vamos a llegar a Warren Buffett. Warren Buffett habla de 4 millones a 1, que es lo que le generan sus trabajadores, 4 millones por trabajador. Pero lógicamente lo sano es eso. Entonces, podríamos decir que el arco sano en el que deberíamos intentar tender es 240 por trabajador. Okay. ¿Vale? De 240 a 400 estamos en algo sano. Y ahí entra cualquier trabajador de la empresa. Cualquier trabajador de la empresa. Cualquiera. Por eso al principio, claro, por eso al principio el rango tiene que ser muy bajo, porque necesitamos tener mucha gente que es muy operativa. Lo que pasa que, claro, que en este tipo de metodología lo que te dicen es solo ten de manera interna aquel talento que te sea, o sea, que sea imposible conseguirlo por fuera. No estamos mal, ¿eh? Estáis bien, ¿no? No estamos mal, No tío. lo sé. Yo lo calculo, Nada mal, ¿eh? Lo calculo mentalmente. El tema es ese, que todo empleo que no te pueda fabricar ese ratio por sí mismo, lo ideal es externalizarlo. ¿Vale? Y evitar riesgos, de alguna Eso es. manera. Vale. Entonces, esto, por ejemplo, es uno de los sistemas que tienen las empresas para poderse blindar y ser un poquito más Y crearles económicamente un poquito más estructura, fuertes. ¿no? Para Eso es. tampoco pues, arriesgarse a una quiebra prematura. Entonces, Pero es muy lo ideal interesante es esto, porque poca estructura, pero muy talentosa, de gente muy bien pagada, muy motivada y muy comprometida y muy autorresponsable. Eso es lo ideal. Esta tendencia que hay, en el mundo digital lo veo mucho, en el mundo tradicional no se ve tanto, esto de calcular la validez que tienes por el número de empleados que tienes. No, es que yo tengo una empresa ya de 100 personas. Eso realmente cuando nos lo dices a nosotros es como, es que eso no me dice nada. Tú realmente puedes tener, o sea, yo la última vez que tuve un cargo interno, yo era el responsable de talento de 19.000 personas en 17 países. Y está bien, honestamente, a partir de las 300 personas ya te da igual, ya es un número. O sea, es cuando dicen, no es que los recursos humanos somos un número. Pues sí, claro. Pues yo no me puedo conocer la vida de los 19.000, es imposible. Claro, ¿qué pasa? En este caso era una empresa de distribución de alimentos. Lógicamente necesitábamos mucha gente, ¿vale? Porque eso se tiene que generar y se tiene que distribuir y ahí necesitas mucha gente. ¿Realmente de cada uno de ellos necesitas que tengan esa proporción de ratio? No, no te la pueden dar. Entonces tú ya asumes que el EBITDA final de tu empresa va a ser muy bajo. Y entonces tú ya estás asumiendo que tú vas a tener una empresa de un EBITDA de un 7%, un 8%, pero porque cargas con un staff cost muy alto. Y ya lo estás validando. Si tú validas ese modelo de negocio, al menos tienes que entender que tu crecimiento luego no puede ser muy Pero rápido. sabes a qué estás jugando, por Eso lo menos. eso es. claro, es un negocio de mucho volumen. Sí, claro. O sea, es decir, el margen de ese EBITDA, negocio claro. es que meter a muchos clientes, hacer muchas ventas con un EBITDA muy pequeñito. Después, bueno, me gustaría, para que no se nos olvide, Sí. que nos cuentes, pues se me ha venido a la cabeza una historia, lo que pasa es que en el otro podcast no salió, entonces no sé si es pública o no. Como hay algunas historias que tú no puedes contar, Sí. de este tema de limpieza, ¿no? Limpieza, Reestructuración. reestructuración me gusta mucho más, película Apeir se llamaba, Sí. ¿eh? En alguna empresa fuerte que tú hayas entrado que se pueda saber para Sí. pues que la gente entienda esto, porque al final yo creo que uno de los... Yo siempre me pregunto, ¿estamos sobredimensionados o no? Justo Hace poco lo hablamos. Hace Sí, un ¿cómo fue, par de tío? días, no sé Ayer, cómo fue. con el webinar, mientras sí. antes de entrar al webinar, la salida ¿Cuántas fue, personas somos? ¿Qué tal? oye, ¿tú cómo ves? ¿Estamos sobredimensionados o no? ¿Hay tanto volumen de trabajo para esta gente o no? Y por eso creo que era una pregunta interesante, porque creo que muchos nos lo hacemos y hace relativamente, entre poco y mucho, hará un par de años, escuché lo de una empresa de hotelería que competía con otra que era con los Hilton, la otra no me acuerdo, no tiene tanto branding. Y una de las cosas de las que estaba orgullosa era esta otra empresa, es que con 4.200 empleados competían con los hoteles Hilton, ¿no? Y justo mencionaba el ratio, pero claro, no tengo ya ni su contacto, no me puedo preguntar. Y tenía ganas de preguntar, sabía que tú nos darías la respuesta. Sí, a ver, realmente, mira, lo que tenemos que entender es que cada modelo de negocio juega unas reglas distintas, pero esas reglas, o sea, ya ni siquiera son reglas de mercado. Hay, por supuesto, unas reglas de mercado. Pero luego tú en tu negocio tú puedes participar con tus propias reglas. Por ejemplo, esta mañana aquí se mencionaba que una empresa tenía que tener un margen del 30 y si era de más del 30 estaba haciendo algo mal.
No necesariamente. Tú puedes aceptar que tu ratio... Al final lo has metido, ¿eh? No, porque lo iba a decir mañana delante de todo el mundo, pero prefiero aquí en Petit Comité. Que si no, No, y luego mañana dices, también está bien. Sí. Sí, lo interesante de los masterminds es que se debata porque al final, por regla, yo creo que no existe una fórmula para todo. No, total, total. ¿Cuál es el problema de los negocios online? Y por lo que se suele decir esto, ¿no? Que es que la gente en los negocios online, como decías tú, que eso me gustó, lo de ¿cómo era? ¿Masticas? Morder, no muerdas más de lo que puedes masticar, ¿no? Sí. No, bueno, soy muy malo para los refranes, pero esa me gustó mucho. Y encima no reinvierten lo que hay que reinvertir para el crecimiento de la empresa. Claro. No, yo esa parte la entiendo. Y entiendo que, además, lógicamente, siempre hay que entender que el mensaje lo valida el emisor. Decía Maslow, el de la pirámide famosa, que os puedo chivar que la pirámide no funciona, reconocido por el propio Maslow. En 1952 Maslow crea la pirámide. En 1954 Maslow emite un paper en el que dice que la pirámide no funciona. ¿Qué recordamos todos? La pirámide de Maslow. O sea ¿Y por que- qué? Si no o sea que el funciona... paper no Y te la funcionó enseñan mucho. en el colegio y en todos los lados. ¿Por qué no funciona? Porque hubo un señor que se llama Stenberg, que era otro sociólogo, le hizo una pregunta que se llama el dilema del escalador. Y Maslow no pudo responderla. Y al final acabó escribiendo ese paper. Realmente el dilema del escalador es, ok, si tú lo que me estás diciendo es que hay una pirámide y todos actuamos por las necesidades básicas. Cuando las tenemos cubiertas, pasamos a las sociales. Cuando tenemos las sociales, pasamos a las de logro. Y después la de autorrealización. Como si fuese una pirámide. Por lo tanto, lo que tenemos que tener cubierto todos es las básicas. ¿Qué pasa con un escalador? Un escalador que intenta coronar un 8000 sabe que se está jugando a las básicas. Va solo, con lo cual no le importan las sociales. Y de hecho, las de autorrealización le dan casi igual. Lo que le importa es ese logro final de ser el primero en subir a una montaña. Está dispuesto a sacrificar todo. lo Y otro. está dispuesto incluso a morir por llegar a ese 8000. Entonces, ¿de dónde parte su motivación? Si es capaz de hacer un hito que nadie más lo ha conseguido. Y Maslow no tuvo respuesta. Así que a partir de ahí, la pirámide de Maslow pasó a ser la dinamización de Stenberg, que es básicamente lo mismo, pero con unas cajitas que dicen que cualquiera se puede motivar por una de esas cosas. No necesariamente de manera piramidal, sino que a cada uno, lo que hizo muy bien Maslow fue definir el tipo de necesidad. Las básicas, las de seguridad, las sociales, todo esto, ¿no? Entonces, lo que dijeron es que hay gente que se mueve sobre todo por las básicas, por las de seguridad, y entonces a partir de ahí está feliz. Y una vez que tiene cubiertas esas, se va por otras. Pero no necesariamente en forma de pirámide. Bueno, pues ese señor, Maslow, dijo una frase que es maravillosa, que es: cuando solo tenemos un martillo, vemos todos los problemas como si fuesen clavos. Y esto nos pasa a todos. Si yo a ti te digo que tengo un problema en mi negocio, tú me vas a decir, es que te falta marketing digital. Si Raúl, que estaba por aquí de Hotmart, nos dice los problemas que tienen los emprendedores, lo que nos dice es que el problema está en que no invierten suficiente. ¿Por qué? Porque en el fondo cada uno vemos el problema desde lo que conocemos. Da igual, si aquí hubiese alguien que habla con Los Ángeles, me lo invento, pues Lo hay. fantástico. Lo hay. Pues te va a decir que los problemas 1 millón al año. No, fantástico. Pues te va a decir que los problemas que tú tienes es que no hablas suficiente con Los Ángeles. Sí, que cada ¿Entiendes? O sea, maestrillo tiene su librillo. Y... Sí, pero sobre todo que cada uno entendemos que los problemas del otro Se solucionan radican con- en lo nuestro. Claro. Lo nuestro somos la llave para desbloquear esos problemas. Y ese es uno de los grandes problemas. Hay que entender que el mundo tiene muchas más opciones. Muchas más. Yo, por ejemplo, he pecado mucho a lo largo de mi vida, que cuando alguien me dice un problema digo, es que te falta estrategia. Es que, claro, es que te falta estrategia. Y es verdad, a la mayoría de la gente le falta estrategia. ¿Sabes? Cabrón, lo acaba de hacer otra vez. Claro, es cierto. De hecho, si cogemos a esta sala de personas súper exitosas y les decimos de verdad que nos planten en un papel su estrategia a 3 años, en el mundo digital además está muy de moda decir cosas tipo, es que esto es muy voluble, es que esto hay que cambiar. No. Nintendo lleva haciendo la misma estrategia 146 años. Cuéntanos, ¿a qué se dedicaba Nintendo? Nintendo siempre se ha dedicado a lo mismo, el ocio familiar. Lo que pasa es que hace 146 años hacían barajas de cartas. Y entonces se dedicaban a entretener a las familias a través de barajas de cartas, tipo Hanafuda, que es como se llaman las barajas. Y jugaban a las cartas y en un momento determinado encontraron la vía de la tecnología. Y a partir de ahí se convirtieron en el monstruo tecnológico que es a día de hoy. ¿Pero qué sigue haciendo Nintendo a día de hoy? Entretenimiento familiar. Es lo mismo. Entonces lo importante es, de verdad,
en qué eres especialmente bueno. ¿Y qué va a ser, cuál va a ser tu pilar esencial? ¿Cuál va a ser esa beta en la cual vas a picar y te vas a convertir ya no solo en el top of mind? Se habla mucho del top of mind. Pero ¿dónde está el top of heart, por ejemplo? ¿Qué emoción quieres transmitir a la gente? Y cuando la gente diga, quiero sentirme tranquilo o quiero sentirme seguro o segura, ¿quién te viene a la cabeza? Por ejemplo, en mi caso, a mí me llaman cuando, lógicamente, lo que quiero sentirme es, lo que quiero sentir es la tranquilidad. Yo llamo a Rubén y estoy tranquilo o tranquila. Perfecto. Eso es un top of heart. Estoy convencido que la mayoría ni siquiera se lo ha planteado. Pero es que hay un tercero, el top of money, que es aquel que le das el dinero, saque lo que saque, porque consideras su validez por encima de cualquier otra cosa. Y no estás hablando del top of mind. Estoy hablando, por ejemplo, de las motos eléctricas de Harley Davidson. Harley ha vivido toda la vida del ruido del motor en V, de un sonido que se decía que estaba incluso patentado, el rugido del motor. Y saca motos eléctricas. Inicialmente debería ser un fracaso. Lo ha reventado. Lo vendió en 18 minutos. Todas las motos eléctricas del mundo le tardó en venderlas 18 minutos. ¿Por qué? Porque Harley es un top of money. Es decir, haga lo que haga, tú quieres formar parte del club Harley. Entonces, ninguna es mejor que otra, pero las tres son tres estrategias que tienen que convivir. Está muy bien que te centres solo a nivel de marketing en ser el top of mind, pero ¿dónde está el top of heart y el top of money? Porque hay gente muy buena que te viene a la cabeza pero no le compras nunca. Hay gente que nunca te viene a nivel emocional cuando estás en un estado ni de euforia. Por cierto, nosotros sabemos que no tenemos que comprar ni en euforia ni en depresión, pero la gente no lo sabe. Y la gente compra en euforia o en depresión. Ahí tenemos que estar con el top of heart. Este tipo de cosas son las que la mayoría de la gente no las sabe. Y esto, señores y señoras, es trabajar la estrategia. ¡Estrategia! Si quieres aprender más me de gusta. esto, te puedes leer el libro de Anticrisis. ¿Tienes algo de estrategia en Anticrisis? Sí. Hay una primera parte del libro en el que te hablo del contexto que estamos viviendo, básicamente de la diferente tipología de crisis que hay un montón. Hemos dicho las crisis financieras, pero lógicamente crisis de liderazgo, crisis de personal, crisis de producto, que son muy habituales también. Por ejemplo, vosotros tenéis mucho crisis internas del talento, por ejemplo, de gestión del talento, porque la mayoría de los emprendedores digitales no han aprendido a gestionar recursos humanos. Entonces, claro, de repente os encontráis con un equipo de personas y no sabéis cómo gestionarles. Ahí entraremos ahora, ¿no? Que ¿cómo ves tú desde tu parte más tradicional, después de trabajar con empresas? Menciónanos algún logo, ¿cómo le llamamos? Pues mira, logos Disney, Coca-Cola, Ikea, Harley Davidson, Starbucks, no sé, o sea, la NASA. La NASA. La NASA, sí. O sea, muchas empresas cosas. muy bestias Sí. que todos Empresas o querrían tener organizaciones. Que la el NASA logo es en la una web, ¿no? organización. De, mira, he trabajado para... Sí, o sí. han trabajado conmigo. Y me gustaría ver un punto de cómo ves todo este mercado digital, que además tú ahora también quieres entrar. Ya has pisado... ¿no? ¿Cómo se dice esto? Has metido un pie en el charco. Un pie en el charquito, que te ha ido bien. Y Has aprendido también cosas. Y es adictivo. Para los que tenemos la mente abierta de querer saciarnos y aprender más y tal, es súper adictivo porque es un mercado muy nuevo. Sí me gustaría aquí romper una lanza a vuestro favor. Yo os admiro un montón. O sea, de verdad os admiro. En el negocio tradicional es muy difícil alcanzar las cifras que vosotros alcanzáis. Muy difícil en el tiempo que vosotros lo lográis. Es increíble. Es increíble la cantidad de papanatas que hay en el mundo digital ganando millones de euros. Es impresionante. Eso el negocio tradicional no te lo permitiría. ¿Tú ves mucho vendemotos en este mercado o por qué les llamas papanatas? No, papanatas desde el punto de vista naif, superficial, una persona que no sabe demasiado, pero claro, es que habéis dado una tecla de verdad gloriosa. Y esto no lo digo como un insulto, por favor, entendedlo. Hay mucha gente que está abordando un tema solo para la gente que no sabe nada de ese tema. Entonces, claro, si yo me he leído un libro un día antes que tú, para esa gente pareces brillante. Y eso lo hay mucho en el mundo digital. El gran ponente no se demuestra que lo es por la exposición que hace. El gran ponente se demuestra que lo es en la fase de preguntas. Y ahí es donde hay mucho papanatas. Hay mucha gente que te sabe explicar algo muy bien porque se lo ha leído el día antes. Claro. Pero no es capaz de soportarte una ronda de preguntas, porque no tiene profundidad. Eso desde fuera se ve mucho que en el mundo digital pasa. Ahora, dicho eso,
yo me quito el sombrero delante de cualquiera. Al revés, yo muchas veces digo, joder, ¿cómo es posible que esta persona, hablando de cosas tan básicas, tenga Esté generando tanto. este nichazo de clientes brutal, esta cantidad de productos? Y al revés, yo aplaudo, ¿eh? O sea, y respecto al tema de vendemotos, yo creo que al final un vendemotos, un vendehumos, es una persona que sabe que no va a cumplir la promesa que está vendiendo. Eso es un vendemotos. Porque yo te estoy haciendo una promesa. Por ejemplo, imagínate que yo te digo, te voy a enseñar a escribir un bestseller. Ujú. Cualquier anuncio que veáis de esos es un vendehumos. Cualquiera. Porque no puede garantizar. Porque si eso fuese Depende de terceros. si eso fuese una regla matemática, las editoriales estarían sacando bestseller constantemente. Pero no es verdad. Esto no sucede. Ni siquiera los grandes autores, todos los libros son bestseller. Voy a poner un ejemplo. Francesc Miralles escribe el libro de Ikigai. Sí. Un libro maravilloso que ves, o sea, tú vas a un aeropuerto de Nueva Zelanda y te encuentras la versión traducida del Ikigai. Francesc no ha vuelto a tener un éxito así. Nunca. ¿Eso significa que Francesc no sabía? No, significa que ha tenido un super bestseller, que cualquiera querríamos alcanzar, vamos, acercarnos un poquito a eso, cualquiera. No lo ha vuelto a repetir. ¿Por qué? Porque el mundo del libro es mucho más complejo que esto. Es verdad que luego hay trucos para, digamos, tener un poquito más de éxito en tus libros, pero no es una fórmula mágica. Entonces, cuando tú ves eso en un sector que conoces bien, sabes identificar rápidamente el que está vendiendo una promesa que no es Y real. no va a cumplir ya. Ahora, dime, termina el libro que tienes en mente. Eso es cada vez menos aspiracional. Pero realmente es una promesa que cualquiera, yo estoy convencido de que se podría vender. ¿Por qué? Porque todo el mundo cree que tiene un libro en la cabeza o que merece escribir un libro. Y mucha gente pasan los meses, los años y no lo ha escrito. Entonces, aquí es donde vamos. Tenemos que entender que la promesa puede ser todo lo grande que tú quieras. Tú puedes hacer una promesa de, conmigo vas a facturar 1 millón. Y yo te diré, si tú eres capaz de llevar a la gente a facturar 1 millón, entonces la promesa que tú estás haciendo te está legitimando. Por lo tanto, claro que te llamarán vendemotos o vendehumos o tal, claro, pero tú podrás rebatirlo con datos. El gran problema que tenemos es que hay mucha gente haciendo una promesa que no puede sostener e incluso promesas que ellos mismos no creen en ello. Ya. Ese es el problema. Eso es lo peor todavía. O sea, gente que está vendiendo, aprende a ser una pareja consciente y luego te enteras que están divorciados y que la mujer le tiene denunciado. Pues hombre, a ver si me vas a perdonar. Es que esto no es, esto no es muy sensato. ¿Conoces casos de estos o no? Conozco casos que para evitarme juicios no voy a Me han decir el venido nombre. 2 o 3 a la cabeza. Pero sí, hombre, sí, este tipo de cosas pasan. Y no pasa nada. De hecho, es más, hace un rato había aquí una pareja que estaban diciendo que vendían en pareja y que eran la hostia y tal. Y yo lo primero que he pensado es, hostia, qué hostia se van a llevar como se separen. Claro, Claro, porque estás sosteniendo todo el mensaje de tu negocio y producto en vosotros. Y eso es súper peligroso. Es verdad que es muy fácil, porque tú estás generando que tú me tienes que comprar porque mírame a mí y a mi pareja. Pero es que tú y tu pareja sois un universo muy particular que podría mañana no funcionar. Y eso significa que si tú has hablado de tener más comunicación, ser más empático con el otro, entender, ya no vale. No. Tu creencia está por encima de tu propia vivencia personal. Porque luego cada uno somos muy particulares, ¿no? En lo nuestro. Entonces, para mí ese tipo de errores son crisis futuras que yo ya detecto y entonces yo lo que les diría es, esta puede ser, de hecho a mí me contratan mucho para esto, para detectar la crisis futura que va a tener una organización. Y entonces tú lo detectas Pero ya la y hostia, dices, empieza a cambiar ya este discurso, empieza a cambiarlo porque Este el día de hábito, ¿no? mañana, claro, te va a estallar. ¿Qué te contratan más como consultor? ¿Para detectar estas posibles crisis o para resolver crisis? Lo que más es la detección, lo que más. Y luego lo que más rápido o lo que más les pica es la crisis. Lo que más cuesta también, ¿no? Lo que más cuesta también. Lo más urgente. Yo, por ejemplo, tengo algunas empresas que me pagan todo el año, o sea, todos los años. Y te pagan casi como el que paga el seguro de vida o el seguro, pues tú tienes ahí a una persona, un consultor, que de vez en cuando dices, oye, vamos a sacar Sí, como este el que producto. tiene unos servicios externalizados jurídicos. Exacto, o- exacto. Y entonces, cada vez que van a sacar algo, cada vez que van a contratar a una persona o cambiar un proceso, yo les hago una serie de herramientas. Hay una que trabajo mucho que se llama Premortem, que es muy buena y yo recomiendo a todo el mundo. De hecho, mira, es una fortuna lo que organizas aquí,
porque mañana en vivo todos van a trabajar un premortem de su negocio. Así que mañana vamos a trabajar un premortem. Y si tú no estás en E100K, esto es lo que te estás perdiendo. Totalmente. ¿Eh? Pues solo trabajar un premortem en directo podemos estar ahorrándole a una empresa desde el 10% de su facturación, que es lo mínimo que pueden perder, hasta el 85% o el cierre de la empresa. Solo por hacer un premortem, normalmente cada 3-6 meses. ¿Y ¿Tenéis cuánto se ganas tarda? de ¿Cuánto se mañana? tarda? ¡Bien! Un premortem se tarda, bueno, lógicamente podemos dedicarle todo el tiempo que sea. Yo mañana no espero que lo trabajemos en profundidad, pero sí que todo el mundo que está aquí entienda cómo se hace un premortem para a partir de aquí, lógicamente, trabajarlo luego ya ellos en sus casas. Pero sí que Sí, cuando sí, pero salga esa ya aquí noción, sepas esa- cómo se hace un premortem. ¿Pero cuánto tiempo puedes necesitar para hacer un premortem? Sí, ¿Una pues, semana? ¿Un día? No, menos. Un premortem, yo cuando me contrato una empresa y lo hago yo presencial, es decir, yo lo dirijo, un premortem tardamos normalmente 8 horas. 4 horas por la mañana para hacer el plan general, sobre todo el plan inicial, y 4 horas por detrás para ver el compromiso y las nuevas acciones para que no nos pase esto que hemos detectado por la mañana. En 8 horas ya lo tenemos hecho. Cuéntanos, venga, alguna historia sobre... La de Disney. La de- Esa mola, esa tiene que contarla sí o sí. Y alguna de sobredimensionamiento que hayas tenido que hacer una reestructuración. Bueno, yo no suelo hacer despidos, ¿vale? O sea, yo no es mi labor. Sí, a veces me toca hacer semáforos, que se llaman. Es decir, por ejemplo, tú me contratas para tu empresa y entonces yo identifico un semáforo en el cual en verde estarán los empleados que son muy provechosos para ti, buen talento, en buenos roles, con buen comportamiento y buen compromiso. Esos estarán en verde y los que están en verde son, no solo no hay que tocarlos, sino que además hay que desarrollarlos lo máximo posible. Luego están los profesionales en ámbar. Estos son aquellos que alguna de esas 4 patas les falla y, además de eso, que yo personalmente no les veo mucho futuro en la organización. Pero esto yo puedo luego explicar el porqué de cada caso. Y luego están los rojos, que son los que necesitan salir de la organización por su propia salud personal y profesional. Y Por la de ellos, como personas. por la de ellos, sí. Hay mucha gente triste en el mundo, mucha gente, que está en puestos que no le satisfacen. Y es sencillamente porque por no asumir el miedo del cambio Ya. o de quitarse esa seguridad o esa tranquilidad, siguen viviendo vidas infelices. Claro, aquí estamos en un entorno de emprendedores y empresarios y está muy bien que la gente diga, o sea, que veamos, pues que se vayan, pero es que hay mucha gente que no se puede ir, Que no. porque hay mucha gente que, no sé, No es capaz ayer de me lo dar el decía paso. ayer me lo decía una señora, una chica, que tiene 3 hijos y se acaba de divorciar y el señor en cuestión ha desaparecido y está ella y tiene que alimentar a sus 3 hijos y esta mujer trabaja en una inmobiliaria. Los negocios inmobiliarios son un mes cobras mucho, al mes siguiente a lo mejor no cobras nada. Y esta persona me decía, necesito cambiar, pero no me atrevo. No me atrevo a buscarme otra profesión o a quedarme... Claro, para nosotros lo fácil es, no, tírate a la piscina, arriésgate. Y estoy convencido de que seguro que en algún argumentario de venta que cualquiera de los que están en la sala dicen es, no, busca tu felicidad, porque piensa en tus hijos, sí, todo lo que tú quieras. Pero el primer mes que le llega de vuelta la luz, la hipoteca y tal, la que tiene que estar en su piel es ella. Y la que tiene que luchar contra esos fantasmas todas las noches es ella. Tú has vendido un curso. Y esta es la parte en la que yo pido, en el digital y en todos los negocios, pido un poquito más de responsabilidad en la venta. Ética. Sí. Y entender que detrás hay vidas humanas. Mira, hubo una persona que vendió un montón y facturó un montón. Y ahora voy al otro, que no es que... No, me- sí, yo tengo todos los temas, ¿por Vale. qué no? Está muy bien, vamos creando loops, es perfecto. Hubo una persona que vendió muchísimo. No voy a decir el nombre porque sé que es amigo vuestro. Pero de repente a mí me llega una persona, yo saqué un producto que se llamaba Power Plan y ayudaba a emprendedores a tener un poquito de mentalidad estratégica, a organizar un poco sus empresas. Y me llega una mujer de Almería que tenía una clínica estética y tenía 59 años. El día que tuvimos la primera reunión, ella no sabía ni siquiera cómo funcionaba un Zoom. Y alguien le había metido en la cabeza que ella se tenía que convertir en una nueva profesión digital que iba a ser la hostia y que a ella le iba a cambiar la vida. A esa señora que lloraba porque no llegaba a fin de mes y su hermana, que era la dueña del local donde ella tenía la clínica estética, le iba a echar a la calle,
A esa señora le intentaron vender una profesión que, siendo honestos, esa señora no habría podido ejecutar nunca. Nunca, o al Sí. menos en meses. Esa señora vale. habría acabado en la calle. ¿Pero por qué crees que no podría haber...? Bueno, porque no sabía ni siquiera encender un Zoom. Yo no sé si en esa profesión del futuro le enseñan cosas tan básicas como cómo funciona Instagram, por ejemplo. O sea, sí, entiendo, no, pues mira, aquí tienes el tráfico y aquí tienes la gente y aquí haces no sé qué y aquí llevas... Sí, todo muy bien. Pero ¿cómo Mm. se arranca el ordenador? Y esa señora a lo mejor ya no está para eso. Porque era analfabeta tecnológicamente. Exacto. Y a lo mejor tú tienes que reconocer que de verdad no es tu cliente. Mm. Y eso, por ejemplo, es una gran crítica a, no tanto al creador del programa en este caso, sino a esos pequeños eslabones que vamos dejando por el camino, y alguien con demasiada avaricia puede decir, cualquiera me vale. Y que luego lidie con el problema el del programa. Esto es una crisis, ¿no? Eso es una crisis. Y en este caso hay que abordarla preventivamente. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, empresas que les pasa lo de la sobredimensión, ha habido muchas, y hay muchas, y de hecho hay empresas muy grandes que se sobredimensionan o que el mercado les obliga a reducir el tamaño. Por ejemplo, un ejemplo típico es Kodak, por ejemplo. ¿No? Kodak, todo el mundo lo pone como Se daba por muerto. se da por Sí. muerto. Si tú preguntas a cualquiera, parece que Kodak está muerto. Hoy me acabo de acordar de Nokia y Siemens. Esto hay que contarlo también. Casi todos piensan eso, ¿no? Que Kodak está muerto. Kodak el año pasado facturó 4.000 millones. O sea que muerto no Yo está. quiero ser... No Muerto estaba muerto, estaba de parranda. Lo que pasa es que Kodak ya no es lo que era. Pero lo importante de Kodak es que ha entendido lo que le ha pasado. Lo que hizo fue adelgazar la compañía al máximo posible y hacer un estudio serio, estratégico, de hacia dónde podía dirigirse. Y esto es fascinante. Kodak vio un nuevo futuro y Kodak se quiere convertir en el mayor distribuidor de producto farmacéutico del mundo. No tiene nada que ver. Ya está. Tienen dinero, tienen estructura, tienen conocimiento. Vamos adelante. ¿Y lo conseguirán? Bueno, de momento ya han conseguido la licencia estadounidense para hacer reparto de producto farmacéutico. Ya está. Pero Ese ahí es el no se camino. mantiene lo que decías de Nintendo, ¿no? Que es tu esencia, tu base, tu pilar, como tu piedra. Claro, a veces pasa esto. O sea, es decir, a veces tú tienes que... pivotarle, El ¿no? mercado te ha obligado a pivotar porque te has quedado fuera de mercado directamente. O sea, el mercado te ha dicho, oye, tú te dedicabas a algo. Por ejemplo, hay una empresa, ahora mismo no recuerdo cómo se llama, no recuerdo ahora mismo, ¿vale? Es una empresa canadiense, es la empresa canadiense más antigua del mundo y estos se dedicaban a traficar con pieles de animales. O sea, es decir, ellos cuando llegaron allí de repente se encontraban un montón de animales salvajes y ellos lo que hacían era cortarles las pieles a los animales y llevarlos a Europa donde se las pagaban súper bien. Ellos hubo un momento en el que se dieron cuenta que ese negocio no era sostenible, porque los animales en algún momento se iban a acabar. Y entonces lo que empezaron y ellos querían crecer mucho. Entonces lo que hicieron fue empezar a crear lockers para que los granjeros, etcétera, cuando llegaban las nevadas, tuviesen unos lugares de refugio donde guardar pues, la alimentación, el cuidado, etcétera. Bien, lo empezaron a hacer así y a día de hoy son unos súper grandes almacenes. Hostia. Han ido mutando porque el mercado les ha ido obligando y eso también está bien. Sí, sí, sí. O sea, hay que entender que, primero, en el mundo de los negocios no hay una sola verdad absoluta. Todo depende, por eso decía antes lo de el 30%, pues el 30%, pues según, depende de muchas cosas. ¿A la gente le suele faltar estrategia? Pues normalmente sí, pero según, hay gente que es que le da igual. Yo no sé antes... Depende. Como buen Ya- gallego. Sobre todo que cuando vas cumpliendo años te das cuenta de que tienes que ser menos vehemente defendiendo tus ideas. Mm. Entonces, por eso decía que hay veces, y hay veces que te toca, por normalmente la situación de la compañía, hay veces que te toca hacer una reestructuración dura. Hace unos años, por ejemplo, Burger King tuvo una reestructuración dura en oficinas, en la central. Eso no se nota en la calle, porque las Ajá. tiendas de burger siguen abiertas, los empleados siguen abiertos, pero en las oficinas ha habido una sobredimensión. Y entonces de repente hay que echar a la mitad de la plantilla. Pues tú Ahí como- estuviste tú, ¿no? Yo ahí no estuve directamente. Pero, por ejemplo, esa es una típica que se ha vivido hace nada, pero te puedo decir un montón, que se han vivido. O sea, mira, en ese mismo sector, Telepizza, y ahí sí estuve yo, Telepizza también se hizo una reestructuración de 260 empleados en oficinas centrales
se quedaron como 110, más o menos. Pues es echar a más de la mitad de Claro, los hostia, empleados, tío. entre echar y externalizar. Entonces, esto es aligerar mucho a las compañías. Y esto es muy sano si se hace con cabeza. Porque al final lo ideal es eso, quedarte con un... Mira, por ejemplo, de Coca-Cola es maravilloso. Coca-Cola, ¿qué hace Coca-Cola? La marca Coca-Cola, la empresa Coca-Cola. Vende De felicidad. todo. ¿No? Familia. Gestiona la marca Coca-Cola. Ya está. Todo lo demás lo tiene externalizado. Coca-Cola no vende Coca-Cola. Coca-Cola lo venden las embotelladoras. Ellos lo que único que hacen es gestionar la marca Coca-Cola. Y esto es maravilloso, porque tu empresa es muy cortita, con lo cual es muy ágil, porque tienes mucho músculo financiero. Puedes hacer lo que te dé la gana con ella. ¿Por qué Coca-Cola se gasta tanta pasta en publicidad? Porque puede. Coca-Cola no necesita hacer esa publicidad. La publicidad de Coca-Cola es solamente un recordatorio de, oye, que estamos aquí, estamos a tu lado. No te olvides de nosotros. Ya está. No es un cómprame, porque ellos ya dan por hecho que les vas a comprar. Entonces, claro, todos tendríamos que intentar tender aquí, a ese punto, que es lo que yo llamo, igual que en economía se habla mucho del interés compuesto, pues yo hablo de la autoridad compuesta. La autoridad compuesta se consigue a base de años de hacerlo bien. Cuando tú lo haces durante años, entonces podrás aspirar a tener una empresa centenaria o bicentenaria o milenaria. Y la mayoría de la gente solo piensa en su empresa mientras que ellos vivan, Mm. para exprimirla mientras que ellos viven. Y yo siempre me gusta decir, ¿quién va a heredar tu empresa? Y no es tu hijo, tu hija, no es... Mira, en Japón hay una tradición que es, se puede adoptar un adulto cuando tus hijos, tú sientes que no están capacitados para heredar tu empresa. Entonces tú puedes adoptar a un adulto, le formas en la empresa y le regalas la empresa a esa persona. Pues es maravilloso. O sea, ¿por qué no? Se lleva mucho allí, ¿no? Sí, sí, esto Japón. se hace mucho y empresas grandes raros tipo allí, ¿eh? Nissan Son raros, Son pero. raros. son raros, pero por ejemplo, empresas tipo Pero funcionan Nissan y bien. todo esto lo han hecho, ¿eh? O sea, que Es no como, es... es como las huelgas japonesas, ¿no? Que es trabajar a muerte. Lo que pasa es que eso es mentira, eso es mentira, pero... Pues cuéntanos, ¿por qué es mentira? No, porque no existe. La huelga japonesa es una cosa que se inventaron los yanquis. Ah, sí. Qué cabrón. Sí, Me los encanta. yanquis en los años 80 empezaron a decir, cuando ellos empezaron a hacer huelgas, empezaron el movimiento sindical estadounidense en los años 60 empezó a ser muy duro, muy fuerte. Los empresarios americanos empezaron, esto es maravilloso, empezaron a difundir la idea de que si querían hacer huelga, que la Trabajaba. hiciesen a la japonesa. Y la japonesa era crear mucho más producto para generar un problema de stock. Lo vendieron tan bien que algunos empleados americanos, estadounidenses, empezaron a hacer huelga a la japonesa, comillas, comillas, que realmente lo único que suponía era crear más producto. Así que los empresarios estaban felices de la vida porque qué problemón, ¿Qué tengo crees? mucho producto generado en stock. Pero eso se sigue. Sí. Se sigue diciendo porque ya se ha normalizado. Entonces todo el mundo lo tenemos, de hecho todo el mundo lo entendemos como una realidad. Pero tú piénsalo, si lo piensas objetivamente, ¿cómo va a ser un problema que la gente trabaje más? Y gratis. Nunca es un problema. De hecho ellos te vendían, no, es que claro, las empresas tenían tanto stock que tenían un problema. ¿Desde A ver, cuándo ha sido un ¿dónde problema? metemos todo ¿Dónde almacenamos esto? Claro, si yo he creado más, lo he generado a mejores costes de producción, si lo he generado a mejores costes de producción, puedo hacer mejores ofertas. No Qué tiene fáciles sentido. somos, ¿eh? Somos muy fáciles, sí, sí. Ahí Y con entra un- marketing, porque es que es. Sí, es ahí brutal, entra tío. un resorte psicológico que es la influencia social, que es cuando tú estás validando algo de un núcleo social suficientemente importante, lo das por verdad. Y Y entonces punto. aquí es relativamente fácil generar esas verdades universales. Algo que has dicho y que puede servir también para todos los que nos escuchan. Has dicho el semáforo verde, ámbar, rojo. ¿Rojo? Sí. ¿Cómo puedes detectar eso en equipos remotos? Vale. Mira, primero hay dos, siempre todos los que tengáis o lo que queráis medir personas, siempre tenéis que tener dos componentes que son más o menos equitativos. Por un lado está la parte de cultura o comportamiento y por otro lado está la parte de desempeño o rendimiento. Y las dos cosas se tienen que poder medir a la par. Entonces, no es, o sea, es importante el qué hacen, es decir, los resultados, y eso tenéis que medirlos, sino también el cómo lo están haciendo, a través de qué. Por ejemplo, yo soy bastante ácrata en general. Yo necesito que haya normas para saltármelas. Pero esa es mi filosofía, mi manera de vivir. Claro, de repente tienes equipo. Y a mí no me gustan las normas nada, cero. Pero yo tengo que generar normas para mi equipo.
Porque si yo no genero normas para mi equipo, yo no puedo contar con un equipo ácrata, porque ¿sabéis qué pasa? Que hay otros perfiles que necesitan las normas para vivir, Claro, total. para saber cuáles son sus límites de trabajo, sus roles, sus responsabilidades, y lo necesitan. Yo no, pero mi equipo sí. ¿Qué pasa? Que cuando establezco un seguimiento, yo tengo claro cuáles son los valores que quiero tener en mi empresa. Y esos los tengo que ser capaz de convertirlos en comportamientos medibles. Por ejemplo, casi todos empezáis a trabajar y empezáis a trabajar marca personal y esas cosas y decís, venga, misiones, misión, visión y valores. Y entonces valores hacéis unas cosas muy bonitas de decir, pues yo soy transparente. Y dices, guay, perfecto, eres transparente. Vale, ¿cómo yo sé que tus equipos van a ser transparentes y van a proyectar transparencia en todo lo que hagan? Pues yo eso lo tengo que convertir en comportamientos muy medibles. No me vale sencillamente con que se crean que son transparentes. Tienen que poderlo demostrar. Y si lo puedes demostrar, yo lo puedo medir. Entonces tú lo que me tienes que dar son los indicadores que tú has dicho que tus equipos tienen. Y luego están los elementos que lógicamente van ligados a los KPI, los OKR o el medidor que tengáis. Y esto obviamente luego tienen que convivir. Puedes tener una persona que sea muy buena en el qué y muy mal en el cómo, ese normalmente fuera de la empresa, ¿vale? Y cuesta mucho porque te llegan los resultados. Pero el problema es que se suele ser una persona muy tóxica. Es una persona que no te cumple la cultura, pero además es que intoxica a la gente de manera activa y de manera pasiva. De manera activa porque suele hablar mal de las normas y tal, y además suele decir esto de yo no sigo las normas y mira qué bien me va. Y de manera pasiva porque el resto les ve que no cumplen las normas y le aplauden porque sí llega a los objetivos. Entonces, si él o ella no llegan a... Se contagia, Eso es. se crea el caldo de cultivo. Eso es. Y también, si alguien es muy de cultura pero poco de rendimiento, a esa persona lo que hay que darle por general es un seguimiento profesional. Es decir, hay que darle, porque le están faltando o herramientas, o mentoría, o seguimiento. Formación. Training, o ¿no? Es como training. ayudarle en ese proceso para que Eso sea es, mejor pero este profesional. interesa porque ya se ha creído los valores, ya los tiene, entonces hay que apoyarle para llegar al rendimiento. Y luego están los que no tienen ninguno, obviamente, También fue. hasta luego, y los que tienen los dos, que lo que hay que hacer es premiarles. A esa persona hay que mantenerla, premiarla y fortalecer el talento. Tanto como para que desee irse de la empresa sin ningún problema. Nosotros tenemos que crear buenos empleados de la competencia. Y cuando entendemos esto, la gente deja de irse de nuestras empresas. Porque se da cuenta que como con nosotros no va a estar en ningún lado. El gran problema que tenemos es entender que el empleado es mío y que su talento es mío y que el desarrollo que yo le he dado es mío. No, el talento es de esa persona y el entrenamiento que yo le he dado, se lo he dado para que me genere dinero a mí en mi negocio. Así que yo tengo que tratarle como un ser independiente, como una persona que se puede ir y le tengo que dejar la puerta abierta para que se vaya si quiere. Si lo hago Esa es así, buena, ¿eh? realmente la Mindset. mayoría no va a irse, porque va a entender que conmigo tiene todo el desarrollo que quiere. Y algunos pasará que se van, prueban lo que hay fuera y quieren volver. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, es que si se van conmigo que no vuelvan. Pues es un error. Al revés, si se han ido y quieren volver es porque han probado lo de fuera y no les gusta. Entonces esa persona ya no se va a volver a ir. Entonces, de verdad, tenemos que tener un poquito Vuelve a más... casa por Navidad. Tenemos que dejar un poco el orgullo y la vanidad, tenemos que dejarlo un poquito apartado. Aquí tenemos que pensar estratégicamente y entender que esto es un valor que yo he puesto en el mercado y me ha venido devuelto. Pues fantástico. Por ejemplo, yo sería de poco valor si trabajase solo para una empresa. Pues yo tengo mucho conocimiento y sé mucho de mi tema, pero si yo trabajo solo para una empresa, mi valor poco a poco en los años iría siendo cada vez menor. O un sector. Imagínate que yo soy el mejor resolviendo problemas en retail. Pues llegaría a un punto que claro, mi nicho es muy limitado y soy muy bueno en retail. Pero, ¿y si me llama alguien de una eléctrica? riqueza. O, Claro. Sí. Y sobre todo, cuando yo no encuentre la solución en retail, ¿dónde la voy a buscar en mi cabeza? Porque a veces encuentras soluciones cruzadas, ¿no? Es decir, a veces la solución para una compañía la encuentras en otro sector o en otra empresa o incluso muchas veces en la competencia. Y entonces ahí la puedes aplicar. Si tú no tienes esa visión global de la competencia, del negocio, de los diferentes sectores, tu riqueza es menor. Curioso. Me mola lo de los semáforos, esto lo usábamos en Repsol también. ¿Sí? Sí, se usaba, no sé si conoces ReproBD, que era una base de datos de proveedores, y era lo mismo, tenías unos indicadores y cada proveedor tenía su semáforo, y era, bueno, ahí se medían cosas en plan a nivel económico, pues si tenían los resultados de EBITDA, de tal y cual, una serie de ratios, si tenían
certificado de calidad, de no sé, y te salía un semáforo de a este sí, a este no, le compramos. Claro, yo lo que veo, por ejemplo, que muchas veces dices tú el gigantes con pies de barro, es así, Sí. ¿verdad? Sí. Es porque no hay profesionalización, porque todo esto a muchos emprendedores digitales les estará sonando a chino. Ya cuando has dicho KR, yo creo que a muchos que están empezando, pues no hay esa cultura de empresa, ¿no? Mm. Quizás también por eso no se reinvierte tanto. Quiero ganarlo todo para mí, para mi bolsillo. No reinvierto, gano más, ¿no? Genero ese margen. Al no reinvertir no puedo crecer. De hecho, hay un gran problema en vuestro sector y es que cada vez que se habla de reinvertir, se habla de reinvertir en un agente que tiene que ver con el marketing solo. O sea, ¿cuántos infoproductores o emprendedores digitales o empresarios digitales tienen un equipo profesional de recursos humanos? Pues muy pocos o ninguno. Yo conozco muy pocos. ¿Cuántos tienen un departamento financiero interno verdaderamente profesional? Pues muy pocos. Este tipo de cosas es como, no, si he ganado no sé qué, pues voy a reinvertirlos. Pero la reinversión siempre viene En tráfico. A marketing. en marketing. Y ya sea en copywriters, setters, closers, o sea, todo lo que tiene que ver con más acción de marketing y venta. ventas. Acción de venta. ¿Vale? Todo el rato. Y eso es un error. Claro, construís empresas enormes que facturan un montón con rentabilidades muy bajas y sobre todo muy sobreexpuestas. Todas o casi todas las que yo he conocido están a una mala decisión de irse a pique. Y, O sea, y que no tiene nada que ver con la facturación o con lo que ganan, porque hemos Total. visto a gente ganando El- millones. El gran problema es ese, que tú estás facturando, con el sistema actual, estáis facturando 1 kilo o 2 kilos, 3 kilos, y decís, pero ¿cómo me voy a hundir si tengo 3 millones? Pues tenemos pruebas encima de la mesa, ¿no? De gente de vuestro sector y que... 10, y 15, y 20, y 25. Exacto, que facturaban mucho y al día siguiente caen. Y caen porque una persona ha escrito, ellos dicen, ¿no? Porque no, porque hubo un periodista que publicó un artículo malo conmigo y entonces esto me hizo mucho daño. No es verdad. El problema no estuvo en el artículo. El Es como la artículo, cereza esta que decíamos. exacto, un poco. el artículo, que es una crisis de reputación, lo que hizo fue destapar que lo de dentro no era sostenible, que dentro no había una empresa, había un gran negocio de venta, pero poco más. Esto es en lo que de verdad todos, y por favor todos los que estén escuchando y los que estéis aquí, tenéis que invertir un poco más en trabajar de verdad cómo sois como líderes en la organización, cómo sois como empresarios. Os encanta llamaros empresarios. Pues serlo de verdad. Es que, ¿qué pasa? ¿Que solo sois empresarios por lo que facturáis? Entonces no sois nada. No sois nada. Estructura y... Claro. Yo conozco vendedores en empresas, en multinacionales, que compran por comisión y ganan más dinero que vosotros. ¿Él es empresario porque factura mucho? No. Él es un vendedor, es un buen comercial. Vende humos, ibas a decir. Bueno, hay empresas tradicionales también, que también claro, venden joder, humo. eso, O en sea, todos los sectores. Lucky Strike vende humo. no, pero no, fíjate, pero ni siquiera eso. O sea, por ejemplo, de repente sale Nura, creo que se llamaba, una pulserita de estas o una Ah, diadema hostia, que sí, sí, medía sí, las sí, sí. ondas cerebrales cuando meditabas. Sí, sí. Si alguien la compraba aquí, por favor, siento lo que voy a decir a continuación. Realmente no se sostiene. Científicamente eso no se sostiene. ¿En Es un serio? buen producto que se ha vendido muy bien y han facturado millones. Millones por un lado de inversores que captaron y por otro lado millones vendiendo el producto. Fantástico. No funciona. El uso medio de la diademita esta famosa no llega a los 3 meses por usuario. Hostia. Es decir, lo compran y no lo utilizan. Sin embargo, alguien se ha hecho rico con eso. ¿Eso es vender humo? Seguramente sí. Eso es Y es empresa Eso tradicional. es como la Pet Rock. La Pet Rock, tío. maravilloso. La Pet Rock Pet es Rock un es- caso Y a brutal. mí cuando ¿no? ya salieron los artículos de... Y ha revivido, ¿eh? La Pet Rock. Sí, sí. Ahora han cambiado un poco el formato. Entraríamos en Amazon y lo La veríamos. Pet Rock, para los que estéis por ahí Claro, y no lo cuenta un sepáis, poco. es pues una gente que decidió Bueno, vender piedras como mascotas. Sí, para contarlo bien, es un padre que se divorcia Sí. y se va a vivir Sí. a la zona de los grandes lagos de Chicago, de Estados Unidos, ¿no? En la parte de Chicago. Y él, en el divorcio, digamos que no ha quedado muy, muy bien, y entonces se compra una casita al lado de uno de los lagos y vive con su hija. Él queda con los colegas el fin de semana, con sus colegas todos se dedicaban al marketing, y entonces entre partidas de póker y copas, le preguntan los colegas que qué tal su hija, claro, que cómo se está adaptando a ese mundo, ¿no?
Y él dice algo que, pues mi hija aquí, sorprendentemente bien, se entretiene hasta jugando con las piedras. Y Hostia, entonces tío. uno de ellos le dice, tío, pues mi hija, ojalá tuviese eso porque es que es incapaz de entretenerse con absolutamente nada. Y estos, que eran marketingianos, dicen, yo esto soy capaz de venderlo. Y entonces empezaron a coger piedras del lago, les ponían ojitos, le metían en una caja Eso, Con eso, y se paja. inventaban un packaging maravilloso y se inventaban la personalidad que tenía esa piedra. Y lo llamaron Pet Rock, ¿no? La mascota roca. Vendieron 350.000 piedras el primer año. El gobierno de la zona de los Grandes Lagos les prohibió llevarse más rocas. Porque Porque encima el coste era cero. claro, es que robaban producción. las piedras. Luego empezaron a importar piedras para hacer esto. Y Hostia. ahora las últimas son unas piedras de plástico que realmente Sí. simulan a las piedras reales y ya están fabricadas en China y todo esto. Con su Pero sí, o sea, packing, una idea en un momento absurdo y ahí ese es un negocio de marketing. Eso es un negocio 100% de marketing. Sí, sí. Es que, a ver, Y está fantástico, porque realmente tú lo compras por la broma, por la gracia, no lo compras... Mira, había una empresa en la que yo participaba que se llamaba Los Cogollitos, en Valencia. Una empresa maravillosa, un extraordinaria. cogollo, Rubén. Los cogollos. Sí, los cogollos de marihuana. De hecho, iba de eso la empresa. Ah, sí. Sí, no vendíamos marihuana, pero vendíamos camisetas de Ah. cogollos de marihuana. Y vendíamos ¿Y esas... se llamaba así? Los Los cogollitos. Y esa empresa lo que hacía eran ilustraciones que simulaban cogollos de marihuana haciendo cosas. Teníamos la camiseta más vendida que era Blancanieves y los 7 cogollitos. Y Blancanieves tío, era buenísimo. un Hay que puñadito. hacerlo farlopa, ¿eh? En algún Sí, momento. sí, era una montañita de cocaína y 7 cogollitos de marihuana al lado. Teníamos pues uno de Caperucita, uno de tal. Sorprendentemente llegamos a tener 150 productos licenciados. Es decir, desde sábanas, albornoces, ropa de bebé, teníamos de todo. Y la gente lo compraba por la broma. Por Es la un broma. producto de marketing que funciona por la broma. Tú lo compras por eso. Teníamos una camiseta que nos denunciaron por ella que era Fumando Alonso. Y era un Hostia, cogollito conduciendo un Fórmula 1 que curiosamente se parecía mucho a un Renault y a Fernando Alonso. Y nos denunciaron por ella. Y esta la retiramos. Curiosamente, me ha encantado. Cosas que pasan. Esto es un negocio que se fundamenta solo en el marketing. Da igual la calidad de la camiseta, da igual cómo se produzca, da igual cómo se distribuya, da igual. Porque tú sabes que la gente lo compra por la broma de la camiseta. Y está bien. Por eso digo que no hay que desmerecer el marketing. ¿Y perduran no, en el tiempo este tipo de negocios? no suelen. Es decir, este tipo Como de... un boom. y Claro, ya, este ¿no? tipo de negocios Como suele los durar números uno hasta de- que la broma ya es pasado. Entonces, en este caso, no sé si duramos 5 años aproximadamente, llegamos a facturar 2 millones más o menos y desapareces y no pasa nada. Se transforma en otra cosa. Gracias a los cogollitos se creó una productora que se llama Ampa Studio, maravillosa, que a día de hoy es la productora de animación más grande de España y ganadora de varios Goya. Hostia, tío. Eso sale de ahí. Entonces, no hay que desmerecer un producto solo porque sea marketing. Está bien, siempre y cuando tenga sentido. Ese producto de marketing era un producto de broma. Y lo compras por la broma, por el gancho, por la complicidad con el que te lo está escuchando. Es el humor ahí. Hicimos una colección, pues no sé, de grupos de música. Y entonces hacíamos los Rolling Stone, ¿no? Y entonces, claro, los Rolling Stone, pues piedras rodantes, pues eran piedras de hachís, ¿no? Y entonces eran piedras de hachís cantando. Y una se parecía mucho a Mick Jagger, claro. Entonces, y con eso encima no te podías denunciar, lo cual era maravilloso. Y esa camiseta te dura 6 meses en el mercado, no te dura más. Porque a los 6 meses la gente se ha aburrido de esa broma y hay que retirarla y hay que sacar otra. Otra. La creatividad lo que mantiene también. Exacto. Y ahí es donde está. Tú sabes que tu posible crisis futura, ¿cuál es? Que el creativo quiera dejar de hacer camisetas. Y ya. Porque tú dependes ahí de 2 factores, la creatividad y la ilustración. La ilustración, mucha gente piensa que se puede copiar o se puede plagiar. Cuando es un producto tan particular, es difícil plagiarla. Se puede parecer, pero nunca puedes hacer esa frescura del dibujo original. Hostia. Y segundo, la parte creativa. La parte creativa tiene que entender muy bien la broma interna inicial. ¿De dónde sale esa broma interna? ¿De dónde sale ese diálogo con el cliente? Eso no se supo transmitir y los cogollitos se dividieron en 2. Uno de los socios se quedó con los cogollitos y otro montó Ampa Studio. El que se quedó con los cogollitos Adiós.
No adiós, siguió haciendo cosas, pero nunca con esa fuerza ni con ese impacto. Nunca llegó a eso. ¿Por qué? Porque su propio talento no era capaz de generar todo lo demás. Se quedó en cocollititos. No, y joder, yo además, Javi, que es una persona que yo le estimo mucho y creo que es una persona que desarrolló mucho y que es fantástico. Y le fue bien, pero para mí, esa es mi opinión personal, el producto que generó después nunca tuvo el alma que tenían los cogollitos. Pues es súper interesante esto, porque al final es ver eso, los pilares, ¿no? O esos catalizadores que hacen que realmente... Claro, por eso decía que funcione. prácticamente casi cualquier empresa, cuando me cuentan el modelo de negocio o el producto, mi cabeza automáticamente lo que está pensando es ¿dónde puedes fallar? ¿Dónde va a estar la crisis futura? Que tú a día de hoy ni siquiera la estás viendo. Pero claro, es algo muy bonito, porque en el fondo ¿Cuándo vas a- ojalá no suceda. Este es el típico que le llevas a la boda y dice, ¿alguna objeción? ¿Alguien que te dice, No, yo me encanta que la gente sea feliz, incluso Juan- que se case con gente que yo sé que no va a funcionar. Digo, qué bonito es el amor. Rubén, ¿cuándo vas a vender algo en lo digital de esto con la falta que hace? Gigantes de barro, empresas no profesionalizadas, que es yo creo que una de las crisis grandes que hay en este mercado y por los que no... Voy a ser brutalmente honesto. Yo quería sacar algo en septiembre de este año y tú me has forzado a que lo venda mañana. Ay, menos mal. Así que esta noche no sé cómo lo voy a hacer, pero intentaré, dentro de un público súper exigente y súper high nivel como lo que tenéis aquí, que tenéis un nivel de la hostia, con altos estándares, Que hay que Será- profesionalizar para será que la no... primera pase vez todo esto. que cuente el nuevo proyecto. Qué bien. Le he hecho una encerrona aquí en Muy directo, bien. ¿eh? Yo tengo- ¿Habéis visto? yo Es que tengo si Sí, no, pero no se mira, nos me ha lanza. gustado mucho, para que no parezca que soy antidigital y todo esto, que es todo lo contrario. Yo creo que dos cosas, por favor, importantes, que para mí es importante decirlo. No hay dos mundos, hay un único mundo. Las empresas son empresas, te dediquen a lo que se dediquen. Y vosotros sois un sector nuevo. Pero las empresas es una empresa y funcionan igual que el resto de las empresas. Lo que funciona distinto es vuestro producto. Pero es una empresa y hay que trabajarla como una empresa. Con lo Claro, cual, claro. no son dos mundos distintos. Es el mismo de un sector nuevo que os habéis inventado y es maravilloso. Y segundo elemento, por ejemplo, yo estoy aprendiendo mucho del digital, mucho. Y a mí ha habido una cosa que me ha fascinado, lo de, si ya tienes la idea, sabes lo que vas a hacer, sabes cuál va a ser la entrega, véndelo antes de que lo tengas. Joder, pues me ha encantado, porque es como, en mi negocio eso es imposible. Imposible, no es que se pueda. Es que tú no puedes. Mira, lo más parecido, ¿tenéis tiempo? Y os cuento una historia. Sí, pues mira, ¿sabes qué pasa? Que el tiempo ya ha pasado hace tiempo, pero... Os voy a contar. ¡No me importa! Os voy a O sea que- contar, mira, para los privilegiados que están aquí, os voy a contar la maravillosa historia de Kiss. Kiss. Kiss, el grupo de música Kiss. Sí, sí. Ese no es el de... Sí, con las Sí. caras ¿No? pintadas. Sí, sí. ¿no? Sí, bueno, si alguien no ha escuchado a Kiss, la primera vez que lo escucha se da cuenta de que es menos duro de lo que parece. Punto número uno. Y de hecho, son un poco moñas los Kiss. A mí me encantan, ¿eh? Es mi grupo ¿Sí? favorito y os voy a contar por qué. Todo el mundo sabe quiénes son los Kiss, porque yo te pongo la foto de los maquillajes de Kiss y tú dices, ah, estos son los Kiss. A lo mejor no sabes qué son los Kiss, pero los maquillajes del rock que ellos llevan los identificas claramente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué se pintan las caras? 1970, la década de los 70. Ellos van a actuar a un bar. Eran muy jovencitos y habían bebido un poco. Entran en un bar, miran por la cortina y se dan cuenta de que han vendido 4 entradas. Había 6 personas en la sala, con lo cual habrían vendido 6 entradas, pero ellos solamente les han comunicado que han vendido 4 entradas. Así que ellos dicen, no salimos, no tocamos. Claro, el ego de la gente joven, ¿no? También, ¿no? Voy a salir a tocar para 6 personas. Y entonces, claro, uno recuerda que dice, oye, es que nosotros ya hemos cobrado por esta actuación. Entonces, si no salimos, tenemos que devolver el dinero y el dinero no lo hemos gastado ya en cervezas, con lo cual tenemos un problema. Uno de ellos ve que la semana anterior habían actuado un grupo de clowns en ese garito y se habían dejado las pinturas ahí. Y entonces uno tiene la fabulosa idea de decir, oye, si nos pintamos la cara, que nadie nos conozca, actuamos y mañana nos cambiamos el nombre. Total, nadie va a saber que hemos fracasado. Y entonces salen al escenario, se pintan la cara, no como luego quedó, pero se la pintarrajearon como si fuesen payasos, salieron al escenario y entre la cerveza, la pintura y la broma interna que tenían, se lo pasaron en grande. Disfrutaron muchísimo.
se rieron, o sea, hicieron de todo encima del escenario. Al día siguiente se cambiaron el nombre y Kiss murió para siempre. Pero claro, vosotros diréis, joder, pero si Kiss luego ha seguido. En ese periodo sale un número de la revista Rolling Stone, que durante muchos años era la referencia de la música para todo el mundo. El editor jefe de la Rolling Stone publica un editorial que dice que el fin de semana anterior había estado en un concierto de un grupo que se llamaba Kiss y que si bien musicalmente tenían mucho que mejorar, a nivel escenográfico y a nivel de diversión, hacía años que no se lo pasaba tan bien en un concierto. Así que a partir de ese momento, los Kiss llenaron todos los conciertos que organizaban y en todos se pintaban la cara. Así que siempre tenemos que pensar en ese editor jefe que puede estar entre nuestras únicas 6 ventas. Flipas. A partir de ahí, los Kiss crearon, Piel de Para- gallina, ¿eh? para que lo sepáis, los Kiss es el grupo de rock que más merchandising vende en el mundo, en la historia, más que los Rolling y más que los Beatles. Los Kiss venden absolutamente todo. Se calcula que tienen más de 3.500 productos licenciados. Top of Money. Es top of money porque ya es la broma que tienen con Claro. los suyos. Hay cosas maravillosas de la historia de los Kiss. En los años 90 se dan cuenta de que su público se está haciendo ya mayor y que por lo tanto, como son mayores, pueden venir a los conciertos, pero no compran merchandising porque ya a un cuarentón no lleva una camiseta de Kiss y tal. ¿Y qué hacen? Se dan cuenta de que los hijos de esos señores ven mucho la tele y ellos preguntan cuál es el producto que más consumen y era Scooby-Doo. Y lo que hacen es una miniserie de Kiss con Scooby-Doo, que fueron 12 episodios y en cada uno de los episodios, en un momento determinado, si os acordáis de los episodios de Scooby-Doo, en un momento determinado había como una especie de persecución en todos Sí, los episodios. Pues en esa persecución Sí, había me una acuerdo yo canción de los Kiss. Sí, sí, sí. De hecho, lo podéis buscar en YouTube, que existen. Ponéis Scooby-Doo y Kiss y hay una de estas. ¿Y qué hicieron? Pues que todos los padres, con la excusa de estar viendo Scooby-Doo con sus hijos, estaban viendo los Kiss. Y les decían, mira, este era el grupo que le gustaba a papá cuando era pequeño. Así que crearon toda una Hostia. generación de nuevos fans de los Kiss porque les recordaba esos momentos con su padre o con su madre. Igual no me flipas, recuerda tío. me recuerda la parte de Disney. Pero queréis la Sí, que ahora no lo tiene contado. La tercera pata de los Kiss que me flipa es que ha llegado a un punto en el que son tan buenos creando merchandising, que tienen de todo, tienen hasta un ataúd de Kiss. O sea, tú vas a la tienda y compras un ataúd de Kiss. Pero lo mejor de todo, el producto más vendido de su tienda, tiene una tienda física en Las Vegas y luego por online, ¿no? El producto que más venden los Kiss, y atentos, ¿sabéis lo que es la air guitar? La air guitar como acción es cuando alguien está sonando música y hace el gesto como de tocar la Ajá. guitarra así. Es el Eso es una air guitar. De ahí vino el videojuego de la air guitar, que es una guitarra en la que tienes unos botones Sí. donde vas pulsando. El producto más vendido de la tienda de Kiss es las cuerdas de la air guitar. Un blister vacío con un cartón que pone dentro de este blister contienes las cuerdas de la air guitar. 5,95. ¿Y qué haces? ¿Las pones así? No existen. Por eso digo que... No te lo puedes hacer. Es un blister vacío y lo que estás comprando es la broma. La Y broma de es lo que más estás se comprando. vende. Y es lo que más se vende. Hostia. O sea, lo que más se vende es humor. Estamos muy Por lo locos. que estás diciendo, lo que Lo- más se vende es el humor. El humor se vende mucho, la complicidad Sa- con la gente se vende mucho. ¿Sabes a qué me suena Es esto? una broma interna. Al aire que se vende de Turquía. El aire embotellado de Turquía. Sí. O las mierdas en lata. Sí, pero bueno, eso es tangible, ¿no? Bueno, no, la mierda en lata realmente nadie sabía si había una mierda dentro. Nadie la abría. Porque nadie la abría, por si acaso. Pero existían. Eso fue un artista que decidió cagar en latas porque decía que el arte moderno era una mierda y que él era capaz de vender su propia mierda. Y lo que hizo fue cagar en latas. Y la sacó a subasta y ganó cientos de miles de dólares Puede vendiendo mierdas en lata. Y la gente preocupándose aquí, si vendo, si no, si qué vendo, Mi qué no. producto, Cuando al tal. final... Así que ese no vendi- era un vendedor de humo, era un vendedor de mierda. De mierda. Sí, sí. A ver, nos hemos quedado con algunos loops abiertos. Disney, Siemens, Nokia y, por último, la frase de aquel japonés. Venga, que pues os voy a, estuviste- mira, hacemos una cosa. Os cuento Disney, os cuento la frase y el resto lo dejamos para otro día que yo venga. por aquí. Venga, perfecto. Disney es maravilloso porque nos enseña cómo deberíamos pensar todos. Da igual el tamaño que tengas y da igual el futuro que creas tener.
A mí en un momento determinado me llaman el director de Europa de los parques temáticos y me dice que tienen un problema. El CEO actual de parques, Disney tiene muchos CEOs, o sea, tiene el director general y luego tiene muchos CEOs. ¿No? Esto en Orlando. Bueno, en cada una de las ramas incluso tienen un CEO para Europa, o sea, tienen muchos. Y en este caso descubren que estaban en el momento más rentable de la historia. Es decir, los parques estaban dando más dinero que nunca. La satisfacción de los padres era la más alta de la historia. Cualquiera que viese eso diría, hostia, el negocio va sobre ruedas. Es fantástico. Esto genera. Pero se dieron cuenta que los niños tenían la peor satisfacción de los últimos 15 años. Es decir, los niños no disfrutaban de ir al parque. Muchos negocios, y mucho negocio digital, diría, bueno, pero como el que paga es el padre, me da igual. Sí. Voy a meterle dinero a que el padre siga gastando más. Pero Disney funciona de otra manera. Disney dice, este sitio funciona porque los padres quieren traer a sus hijos. Así que si tú eres un niño y no has disfrutado Disney, el día de mañana no vas a traer a tus hijos. Es decir, están pensando a 20 o 25 años vista. Y ahí es donde me contratan a mí para ver qué podíamos hacer Para mejorar la satisfacción de los niños, teniendo un negocio hiper rentable. Y con padres súper satisfechos. Y con padres claro. súper satisfechos, con lo cual hay que tener cuidado con qué hilos tocas para no cargarte lo que ya Claro. funciona, claro. Y aquí, que es una cosa que ha quedado en la historia, porque yo hago cosas raras a veces, lo que hice fue sencillamente sentar al comité de dirección de los parques, sentarles en monopatines y recorrernos todo un parque de Disney, ellos con el culo en el monopatín, para simular la altura que tiene un niño de más o menos 7, 8 años. Y ellos se dieron cuenta de que las atracciones no se veían, que había muchos problemas con las vallas, que incluso en el retail, por ejemplo, claro, alguien les había dicho, en el retail el producto que más quieres vender tiene que estar a la altura de los ojos. Ya, pero a la altura de los ojos, ¿de quién? ¿Del padre o del niño? Estaba del padre, pues bájalo al niño, para que el niño lo disfrute, para que... Muchas cosas que eran así de sencillas. Por eso cuando mucha gente me habla de lo que yo hago, a veces parece que yo, para meterme en una empresa, la empresa tiene que hacer una súper transformación o una súper inversión de dinero, más allá de pagarme a mí, que está muy bien, y cuanto más mejor, eso siempre está bien. Las aplicaciones internas nunca suelen ser tan costosas. Suele ser mirar donde todo el mundo mira, pero ver lo que nadie está viendo. Ya está, es así de sencillo. Y en este caso, nadie estaba viendo que un niño de 7 años, por ejemplo, solo veía a los personajes cuando ya los tenía delante. O nadie estaba viendo que los fuegos artificiales, por ejemplo, había unas zonas en las que era imposible ver a los ojos de unos niños. Y ahí se medía que casualmente esos niños o se iban antes o lloraban, con lo cual estropeaban la escena a los demás, Hostia, o le pedían a sus padres, o se ponían a jugar. Claro, si te pones a jugar estás generando también más ruido, más distracción. Pues ¿por qué era? Porque justo en esa zona, a los ojos de un niño de 7 años no se veían bien las atracciones. Se aburren y desconectan Claro. y pum. Entonces, ese tipo de cosas son así de sencillas. Y la mayoría de nosotros es que no prestamos atención de verdad a nuestro negocio, a los procesos del negocio. Solo prestamos atención al coste por lead, a la inversión, a la recuperación económica, al ROI. O sea, es decir, de nuevo, todo al marketing, todo a las ventas. Todo al rojo. Y hay muchas otras opciones de Sí, negocio sí. que pueden estar fallando y que deberíamos ¿Qué pasaba mirar. con BMW y Mercedes? BMW, creo que era BMW, sí, BMW reinvertía de cada 5 euros, se decía que reinvertía 4. Ujú. Ahora es capaz de decir, eso fue un mito. No. Y de Yo lo que Mercedes- no sé, no lo sé. Y de Mercedes se decía que solo reinvertía 1 en marketing y X en producto, ¿no? BMW lideró mucho tiempo ventas porque reinvertía mucho marketing. Yo siempre pongo aquí un ejemplo. Si yo te digo ahora un anuncio de BMW, Sí. ¿te gusta conducir? Dime uno de Mercedes. No, total. Y Mercedes ahora pues ha superado porque ha reinvertido más en producto, ha sacado mejores vehículos. Aquí pues todo es discutible según gustos, ¿no? Pero las métricas no mienten. Hay un lema empresarial vikingo, y cuando digo vikingo es las empresas escandinavas, todas las empresas escandinavas, que hay mucha empresa muy grande y ha funcionado muy bien. Hay un lema que es, si solo tienes €1, vamos a decir, dicen de $1, ¿no? Si solo tienes $1 para gastártelo entre marketing o producto, gástatelo en el producto, que el producto haga el marketing. Exacto. Entonces, claro, el gran problema de esto es que el marketing es más rápido. Total. El marketing genera un negocio mucho más rápido. Entonces, por eso lo que tiendes
de manera natural es a invertir solo en marketing. Pero al final, ¿qué pasa? Y esto pasa mucho en el sector digital, pero en otros sectores Sí, también. sí, sí, O sea, sí. esto, que la entrega del producto no es buena. Y tú has conseguido vender mucho y generar una expectativa muy alta, porque sois maravillosos vendiendo, pero el problema es que luego el producto, al no ser bueno, ahí ese negocio tiene poco recorrido. De hecho, esto no lo digo yo. Si miramos los infoproductores que empezaron en 2020 o Te iba a incluso decir, antes, mira, yo tengo, justo es que se habló en la comida y yo creo que es una lanza a nuestro favor como empresa. En nuestro caso, cuando empecé yo solo todo esto, yo apenas reinvertía en marketing. ¿Sabes cuánto? Hemos facturado más de 5 millones en el año pasado. ¿Sabes cuánto reinvertimos en publicidad? Mucha gente me dice, no, tendrías que haber reinvertido más. Y es cierto, solo invertimos 105.000 euros, 125.000. No estuvo más por ahí, ¿no? 130, Sí. ponle 150 para irnos por arriba porque no se invirtió. Pero reinvertimos mucho en cómo entregamos ese producto, pero desde que yo empecé en esto, ¿no? Claro. Pero yo porque vengo del mundo del motor, entonces tengo muy interiorizado lo de BMW, VS, Mercedes. Y tenemos tengo una foto que hoy he rememorizado. ¿Cómo se dice esto? Hemos Hablo fatal, ¿no? rememorado. Si es que no te Rememorado. hace falta comunicar bien para vender, mentira. y digo, tío, es que es muy heavy porque nos fuimos a un festival de marketing en Brasil, 2019. Gente que facturaba muchísimo más que yo era el pringadillo de entonces. Y éramos 4 gatos. Y digo, es que de esta foto que tenemos aquí, que habrá como éramos 17, no sé cuánto contamos hoy en la comida, que luego te conté a ti la historia. Y digo, es que le pongo una cruz a todos. Es que todos han caído. Claro. Y digo, siento que tengo un láser francotirador mirándome en la foto porque... Claro, aquí voy a ¿sabes? decir una cosa a tu favor, y es que cuando hablas de esos 125 y la reconversión a millones, eso significa que el proceso de venta y de marketing lo tienes, o sea, ha sido sin ninguna duda el mejor de ese proceso. Yo, lógicamente, mi alarma me salta en cómo tienes la parte de atrás, digamos, la empresa. Y es la parte que yo no conozco. Entonces, me gustaría conocer para saber dónde puedes caer. Yo estoy convencido de que tú no vas a caer en la parte de marketing, porque de verdad lo tuyo es admirable. Has conseguido algo increíble. Lógicamente, no vas a caer por ahí. O sea, Sí, ese eso no es- es un punto débil. Lo has perfeccionado hasta tal punto que tú puedes dar clase en el grupo de gente. O sea, puedes de verdad dar una masterclass en cualquier foro. Te vas a Brasil y puedes dar una masterclass y flipan. Mm. ¿Por qué? Porque lo has perfeccionado hasta un nivel extremo. Sí, Así que pero seguramente felicidades. que sea... No, lo que decías, crisis tenemos todos y es detectar esa... No, el premortem. Premortem, Porque sí. Entonces Sí, mañana sí, me va a mañana. encantar. sí, sí, total, Yo voy a estar totalmente. súper atento. Yo creo que antes de ir terminando, que no sé si ha venido una persona para decirnos que Sí, tenemos sí, que nos terminar. nos quedan menos de 10 minutos. Y antes de esa No, ronda no, no, de vamos, preguntas, lo del japonés lo vamos a dejar para lo último. sí, pero yo creo que aquí hay gente que a lo mejor podría preguntar Claro, algo iba a si decir, quieren, ¿no? la pregunta Aprovechando de- que sí, tenemos sí. gente, no sé si estarán todavía despiertos, pero bueno. No veo. ¿Alguna Sí pregunta? están. ¿Alguna pregunta? Parece un historiador, tío. ¿Sí o no? Si tiene historia de todo y todo. Me acuerdo en el primer podcast, el podcast secreto, que os jodéis porque nunca lo veréis, era todo romper mitos, ¿te acuerdas? No, eso, como lo de la pirámide de Maslow, cosas así. No, eso es mentira. Eso no, digo yo, Los, mira, tío. los japoneses, la huelga No, lo que japonesa, pasa es que tal. a veces se utilizan. A ver, esto es porque a veces se utilizan ideas que funcionan y a nivel de docencia funcionan. Son buenas metáforas, son buenos ejemplos, pero realmente no son reales. Por ejemplo, voy a decir 2 rápidas mientras que se os ocurre una pregunta, ¿vale? Venga, una preguntilla al público, tiene que La haber. primera que se suele decir es la famosa de la rana, ¿no? Esta de si pones una rana en A ver, una Rubén, olla no me y jodas, le vas a tío, tal, ¿qué? pues hombre, no es verdad. No. La rana cuando nota que hace demasiado calor, la rana se va de la olla, ¿vale? Esto se lo puedes preguntar Pero a el ser humano veterinarios. sí, ¿no? No, igual. También, ¿tú Esto crees? hay un cuento, no recuerdo de quién es, pero es un cuento famoso de un padre que va con un niño. Es un autor súper famoso, ¿eh? O sea, no es Bucay, digamos. Y va andando y se encuentra un perro sentado en unos cristales y le dice el niño, papá, ¿el perro está sentado encima de unos cristales? Y dice el padre, sí. Y dice, ¿por qué no se mueve y se va? Y dice, ¿por qué no le duele demasiado? Pues esto es lo mismo. A nosotros, claro que nos pueden ir adormeciendo, claro que podemos generar un entorno satisfactorio que nos vuelva perezosos, pero siempre hay una alarma, siempre hay un límite que no estamos dispuestos a pasar. Y esa es la rana que acaba saltando, claro que acaba saltando Que la es lo que rana. te decía yo antes de la vida aprieta pero no agua,
lo harás cuando deje de ser soportable. Totalmente. No llegues a ese punto, ¿no? No, ya, no voy a llegar porque mañana ya tenemos la Mañana primera ya venta. estás. O sea, ya contaremos a ver qué tal. Pero sí, tal cual, tal cual. Entonces, eso. Por eso mucha gente utiliza ese tipo de cosas. Por ejemplo, mira, voy a contar otra. ¿Tenéis la pregunta? Venga, Sí. pues la pregunta entonces. ¿Por qué ¿Por qué fracasan la mayoría de empresas? Súper fácil. Aunque este dato lo voy a repetir mañana, así que disculpadme porque lo vais a escuchar 2 veces. España ahora mismo es la economía está entre la 13 y 14 del mundo. Con lo cual deberíamos felicitarnos como españoles por teniendo un país relativamente pequeño, con una productividad que se basa sobre todo en el turismo, somos un país que estamos entre el 13 y el 14 puesto de la mejor economía del mundo. Lo cual es maravilloso. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pues No lo sabía, me sorprende. Sí, pues el liderazgo, la capacidad de liderazgo que tenemos, es decir, hay un medidor, un ranking de la calidad directiva que tenemos en España, en todo el mundo, está en el puesto 78. También me sorprende positivamente. O sea que es malísima. Es malísima. Deberíamos Entonces, estar más o ¿cómo menos puede- equilibrados. Más o ¿Cómo menos. puede ser? Porque es un buen Muy país. fácil, muy fácil. por el Nosotros somos especialmente creativos, muy creativos, nos adaptamos mucho a las situaciones de cambio, de crisis, y le encontramos una solución. Es decir, somos muy apagafuegos. El empresario español es una persona que no tiene demasiada formación empresarial, Pero se apaga fuego. pero apaga Muy fuegos bien. todo el rato. Y los apaga bien porque se adapta. Se Es adapta. que me siento ¿Qué pasa? identificadísimo. Que yo siempre digo, y el día que aprendáis a gestionar las empresas para no tener que vivir en apagafuego constantemente, la economía española sería la hostia, porque tenemos una mala calidad directiva. O sea, nuestra calidad directiva es muy deficiente. Tendríamos que estar más o menos en un puesto 70 de economía mundial, no el 13 o el 14 como estamos. Si supiésemos hacer esto bien, de verdad la economía española sería imparable. Y eso es por lo que fracasa la mayoría de las empresas. Entonces, ¿por qué fracasa la mayoría de las empresas? Por la mala calidad directiva. La mala calidad directiva. Esto es lo que va generando problemas a futuro. La mayoría de las crisis que yo tengo que trabajar, pero que muchas veces no trabajamos y las empresas van a pique, son por malas decisiones de sus directivos. Malas decisiones que en un momento determinado parecían buenas porque eran un parche, porque servían, porque se utilizaban, pero en el fondo las consecuencias de esa decisión acababan cargándose la empresa. Estás a una decisión De la matar tu bancarrota. empresa Total. y no sabes cuál es esa próxima decisión. Totalmente. Qué fortuna para la gente que está aquí contigo, en el 100K y en el Círculo de Millonarios porque mañana vamos a saber algunos identificadores de decisiones que pueden acabar con tu empresa. No te lo pierdas. En el próximo tienes que estar. Venga, nos quedan muy poquito tiempo. Venga. Así que yo creo que vamos Bueno, a muy hacer- poquito tiempo. Ya el cronómetro no sé cuántas veces lo has puesto. Vale, ya. por eso, pero, No me importa. pero nos quedamos sin cena. Entonces, yo ahí no perdono porque estoy en ayuno, ya lo Venga. sabéis algunos de aquí. No, yo llevo en ayuno. Entonces, Ayer tenía hoy. 10 preguntas, voy a quitar algunas. Venga, ¿vale? ¿qué quieres? Entonces, ya sabéis cómo funciona. Sí, esta sí. Ya sabéis. También. No. Ya sabéis cómo funciona esto. Si Rubén le da al botón porque no quiere contestar, Ajá. nos jugamos algo. La última vez, en el que no habéis visto ni vais a ver, nos jugamos que vendría a dar una ponencia de 100K. Aquí está, porque le dio al botón. Entonces, hoy nos vamos a jugar. Le di al botón y sin preguntas. Sí, nos vamos a jugar una cosa que es una cena en uno de tus viajes a Madrid en un restaurante de estrella Michelin. Venga. ¿Vale? Mira, voy a darle por adelantado porque así me garantizo cenar con vosotros, que ya es maravilloso. O sea, yo con eso el que gana soy yo. O sea, que ya fantástico. Pregunta. Venga, vamos allá. Primeras. Pues ir reservando ya. Que en el... Primera, tenemos varias Vale. por ahí. Entiendo que son respuestas rápidas, ¿no? Sí. Sí. Venga. ¿Te consideras un galán? Siempre he Que me lo tenido. acabo de pillar. No, pero siempre hay que tener un galán cerca. La vida siempre es mejor con un Muy galán bien. cerca. Muy buena. ¿Has tenido relaciones alguna vez con un hombre o con un animal? Con un animal, bueno, relaciones de propiedad y ese tipo de cosas, No, no, sí. no. Con animales, relaciones eróticos, románticos, sexuales. Con un animal no, con un hombre sí. Bien. Si tuvieses que elegir solo una de estas, ¿cuál elegirías? ¿Viajar? ¿El rock? ¿Los helados? ¿O Pues elijo viajar porque viajando puedo comer helados y escuchar rock, así que maravilloso. Es ágil mentalmente. Venga, vamos.
Si tu vida fuese una película, ¿cuál sería? Hay una... Mira, me quedo con una... Me gusta mucho el cine, me gustan muchas pelis. Esto es lo típico que te dicen, ¿cuál es tu película favorita? Pues cada día es una Claro. distinta. Pero mira, me quedaría con Big Fish. ¿Os acordáis de Big Fish Sí, de Tim no. Burton? Sí, un peliculón. Es un peliculón ¿Soy maravilloso. demasiado joven o...? No, porque pero a lo mejor no estaba en tu radar en ese No. momento. Tienes que verla, es una peli muy bonita, con un final extraordinario. O sea, es muy guay la peli. Vale. Pero hay una parte que es muy bonita y es el poder de la historia. Yo en Big Fish lo que se subraya es cómo a veces, y sobre todo además los que sois padres, os golpea la peli 2 veces, ¿no? Los que no lo somos, pues nos golpea Yo solo la, desde... la vi sin ser padre, así que la voy a tener que volver a ver. Volverla a ver porque es muy bonito, porque es muy parecida a La vida es bella en el sentido de cómo el padre disimula la realidad que está viviendo para intentar endulzar un poco la situación a su pequeño. Aquí es bonita de una manera distinta, pero te habla del poder de la historia, del poder de creer. Y A es ti te algo gustará. maravilloso. Y además No hay un conocía. final en el que... O sea, Bueno, para no mí lo es la cuentes. mejor película de No Tim me hagas Burton. spoiler ahora, me cago en la No. leche. Pero para mí es la mejor película de Tim Burton porque al final todo cuadra. Y es muy bonito cómo cuadra. No te voy a contar más para que no sea spoiler. Entonces, si tuviese que elegir una película, creo que esa, porque me encantaría que al final de mis días todo cuadrase. Todo fuese súper cuadrado y dijeses, por esto pasaba esto, ¿sabes? Historiador, poeta, romántico... Venga, Sí. vamos allá, vamos allá. He indagado, como sabéis que indago siempre. Y me cuentan por ahí algunas personas Ujú. que tienes un pasado de drag queen. Sí y no, pero sí. Cuando yo he trabajado de todo. He trabajado de jardinero, he trabajado de carpintero, he sido masajista, he sido locutor de radio, he hecho muchas cosas en la vida. Lógicamente, luego con 17 años monté mi primer negocio y hasta hoy. Así que llevo 29 años emprendiendo. Y una de esas cosas que yo hice fue irme a vivir con 17 años a Tenerife. Y cuando aterricé en Tenerife, yo caí en un lugar que para la gente de Tenerife lo conocerá, espero, no lo sé, que se llamaba Vampis. El Vampis era un local de ocio, una discoteca de drag queens. Y me encantó el ambiente. Me parecía súper divertido, había muy buen rollo. Claro, estamos hablando de finales de los 90 y entonces todavía no estaba tan normalizado el mundo homosexual. Yo recuerdo que vivía en casa con 2 personas homosexuales y el casero no nos cogía el dinero porque le íbamos a pegar el SIDA. Hostia, fuerte. Sí. Entonces eso todavía pasaba en esa época. Y esto fue muy guay. Y entonces uno de los chicos que vivía en la casa era peluquero. Y entonces me dijo, como tú has estudiado Historia del Arte, que fue la primera carrera que yo estudié, ¿Ves? Historiador. Historia del Arte, sí, tú deberías saber maquillar. Él confundió Bellas Artes con Historia del Arte, pero bueno. Así que entre ellos me pagaron un curso en Cazcarra, que es una escuela de maquillaje muy famosa en España. Yo aprendí a maquillar y me pasé cerca de 2 años maquillando a drag queens. 2 años, ¿eh? Sí, maquillando a drag queens en Tenerife. Y me lo pasé súper en grande. O sea, me divertí mucho en esa época de mi Qué vida. fuerte, qué guay. Qué guay. Vale, pues iba a tener una pregunta más. No la voy a hacer. Oh. No la voy a hacer porque no me Porque importa. ya tenemos demasiada gente de pie diciéndonos que ya está bien. Sí, además no me importa que haya gente de pie. Además me tampoco. encanta porque dicen, no, vamos a probar la retención. Y tanto. Te dije, vamos a probar una hora, pero ¿sabes qué? No me me importa. Que no me importa. Venga, pues hacemos una cosa. Nos cuentas rápido, 20 segundos, la frase de... Súper rápido. Y despides el podcast. Tuve la fortuna de poderme reunir con el último CEO de la familia Congo después de perder la propiedad de la empresa. Y recuerdo que este señor me habló de todo, me habló del cómo, me habló de que él no era responsable de la deuda de la empresa, que habían sido los antecesores, es decir, en este caso había sido su padre el que había endeudado a la compañía y él no fue capaz de solucionarlo. Y fijaos cómo es la parte del honor y el orgullo, él no responsabilizaba al padre. Él decía que el culpable era él por no haber sido capaz de solventar un problema del pasado, porque los antecesores suyos en el cargo habían sido capaces de enfrentarse a problemas anteriores. Y esto es importante porque habla de la autorresponsabilidad también, ¿no? Pero en un momento determinado en el que el señor se rompió un par de veces y fue muy intensa la conversación, yo aprendí muchísimo. Le dije, oye, ¿y si yo tuviese que, no sé, transmitir una idea, un mensaje para los emprendedores españoles? Yo le dije,
que tengan un negocio, que quieran emprender, ¿cómo resumiríamos tu aprendizaje? Y me dijo una cosa muy sencilla, pero que os aseguro que yo a partir de ese día me la he tatuado y voy a muerte con ella. Y es, huye del exceso equivocado en el momento equivocado y por los motivos equivocados. Y me pareció que cuando hace un momento Marcel me preguntaba que por qué quiebran o cuál es el problema, es esa frase. Porque la mayoría a veces tiene excesos equivocados por motivos equivocados o con personas equivocadas. Y momentos equivocados. Así que para mí ha sido un auténtico honor estar aquí con vosotros. Es un placer. Este segundo ha quedado mucho mejor que el primero. Mucho mejor. Sois Mejor extraordinarios. Cara. Tú estás extraordinario. Gracias por recibirme una segunda vez. La tercera todavía será aún mejor. Así que gracias a todos por haber estado aquí aguantando, chicos. Vámonos. ¿Ya?